Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Parte 19. Comprensión. Los territorios de Caputo, en el extremo oriental del reino de Arcana. Paulette Caputo, hija de Lord Caputo, esperaba tranquilamente dentro de la ciudad amurallada ubicada en el extremo oriental del territorio. Al gobernar los territorios de Caputo en lugar de su padre, en el momento en que sus tierras se vieron envueltas en las oscuras nubes de tormenta, Paulette envió un rápido mensajero a caballo hacia Domino. Además, para recibir la respuesta de Domino lo más rápido posible, Paulette había viajado a esta ciudad, la ubicación más cercana a la frontera con la República de Domino. No sabía si sus acciones tenían mucho sentido. Para que un ciclista llegue a la capital de Domino y le entregue un mensaje a Ukyo, regrese con ella y luego transmita ese mensaje al resto del reino Arcana, todo tomaría la mayor parte de un mes, incluso si todo se moviera lo más rápido posible. Luego estaban las nubes de lluvia en lo alto. En el momento en que cayera la lluvia, significaría el fin del reino Arcana. Parecía que eso podría suceder en cualquier momento. En ese sentido, el reino de Arcana ya estaba condenado. Lady Paulette. Nos prepararon un té. ¿Quieres algo? Paulette estaba luchando por hacer frente a esa presión. A pesar de todo su rango y privilegio, lo que podía hacer era lo mismo que cualquier otra persona en el reino, rezar a los cielos y esperar. Y lo único que Souso, que la acompañaba, podía hacer, era ofrecerle una taza de té. Incluso tuvo que conseguir que la dama de honor de Paulette preparara el té, así que la verdad era que, literalmente, no había nada que pudiera hacer. Gracias. Pero incluso entonces, fue un bálsamo para el espíritu desgastado de Paulette. A pesar de que ella era la heredera aparente de la casa Caputo. La gran casa de los sanadores, no se había dado cuenta de que tenía la garganta seca. Souso. Pero una vez que le quitó la taza, no se atrevió a tomar un sorbo. En cambio, miró las ondas que se extendían a lo largo de la superficie del té por el temblor de sus manos. Hice todo lo que pude. Sin embargo, todo fue bastante normal. Si hubiera tenido la suerte de tener un gran talento, tal vez podría haber hecho más. Luego se volvió para hacerle una pregunta al mago que estaba a su lado, un mago que estaba dotado de un talento que distaba mucho de ser común. Era el mago más poderoso del planeta, alguien, pensó, tal vez podría hacer algo sobre la situación actual. Si fuera alguien más que yo, podrían haber hecho más. Quizás podrían haber hecho un mejor uso de Noah, que todavía está en mi poder. El tesoro sagrado, Noé el Arca. Era un objeto legendario que el reino de los arcanos había adquirido por pura casualidad y confiado en manos de la casa Caputo. Usarlo dadas las circunstancias podría muy bien desencadenar un motín, ya que masas de personas compitieron para subir a bordo. Si intentaba usar el barco de refugio para el propósito previsto, evacuar a las personas a un lugar seguro, solo serviría para avivar las llamas del conflicto. Si tan solo tuviera más fuerza. Su decisión podría hacer que su gente comenzara a matarse unos a otros, personas cuyo único delito era no querer morir. Debido a ese miedo, Paulette no había podido hacer un uso efectivo del tesoro sagrado. No lo sé, de verdad. Su respuesta fue extraordinariamente sencilla. Dado que Souso realmente no sabía la respuesta, no tuvo más remedio que admitir honestamente su ignorancia. Pero estoy seguro de que todos se sienten así. Supongo. Dado que la situación era suficiente para hacer que la mayoría de la gente se desesperara y se preocupara de que el mundo se estuviera acabando. Seguramente había un montón de gente corriente que había abandonado sus deberes y se había refugiado en sus casas. En cuanto a la gente común en general, era dudoso que alguno de ellos siguiera las instrucciones que ella le diera. Incluso si se le hubiera ocurrido algún tipo de solución milagrosa, habría sido imposible implementarla realmente. Pero estará bien. Estoy seguro de que Lord Caputo y su majestad se darán cuenta. Estoy seguro de que Ukyo, Sansui e incluso Saiga están haciendo todo lo posible. Sí, lo mejor que podemos hacer es confiar en ellos. Al final, Souso tenía razón. Simplemente, no podían hacer mucho para resolver los eventos que ya habían ocurrido. Ella había hecho todo lo que podía hacer, así que todo lo que podía hacer ahora era rezar para que los demás también estuvieran haciendo lo mejor que podían. Aquellos que están en la cima del reino de Arcana nunca se rendirán a la desesperación. Así como había hecho todo lo que estaba en su poder, seguramente el rey y las otras grandes casas estaban haciendo lo que podían hacer. Por eso Paulette juntó las manos en oración. Disculpe, mi señora,
pero traigo noticias. El presidente Ukyo de la República de Domino ha llegado a la ciudad. El paladín que irrumpió apresuradamente en la habitación de Paulette trajo buenas noticias. ¿De verdad? Muéstralo de una vez. Agradeció a los cielos por responder a sus oraciones. Además, Lady Apine Baterabe y Lady Dove Sepaeda también han llegado. Oh, Lord Misusaiga, el príncipe Mayan Talán y los guardias reales han llegado con ellos. ¿Qué está pasando? Seguro que su llegada es demasiado pronto. Las personas que podían resolver las preguntas que la habían atormentado, que le habían robado Bellra a Ukyo, como detener al hombre que robó Bellra, habían llegado todas a la vez. Todo lo que estaba haciendo era rezar. Vaya, Lady Paulette, no sabía que se pudiera hacer eso con misticismo. No puedo hacer nada de eso. Si pudiera, habría estado orando mucho más fervientemente. El misticismo solo era útil para la defensa y la curación. No tenía el poder de mejorar la situación simplemente a través de la oración, razón por la cual Paulette estaba luchando para lidiar con el repentino buen giro de su fortuna. En cualquier caso, llévalos a todos en la misma sala de reuniones. Trae el mapa más grande que tenemos en la mansión. Entonces, realmente lo siento por eso. Me quitó Bellra, Ukyo, que había sido el dueño de Bellra, apareció con Elixir y Dainsleif a cuestas y dijo con un suspiro cansado. Los recién llegados habían sido conducidos a la sala de conferencias del Palacio de la Ciudad. A pesar del hecho de que él había causado una situación que bien podría significar el fin de todo un reino, la actitud de Ukyo estaba lejos de ser la que se esperaba de una figura pública. Probablemente significaba que simplemente no tenía espacio para respirar emocional para aparentar y estaba demasiado cansado para siquiera intentarlo. Solo han pasado unas 2 semanas desde que se la llevó. Dicho esto, no he podido tener un buen sentido de la noche o el día gracias a toda esta oscuridad, así que no tengo un número preciso. Esto ha sucedido demasiado rápido, pensé que habríamos tenido un poco más de tiempo. En ese frente, estamos de acuerdo. Bellra no debería tener la capacidad de manipular el clima con tanta velocidad en su forma actual. Ja ja ja. Bueno, no sirve de nada llorar por eso, ya que ha sucedido. Tenemos que darnos prisa e ir a rescatar a Bellra. Como Ekesatz, Dainsleif, Elixir y Ukyo estuvieron de acuerdo en que las nubes se estaban extendiendo mucho más rápido de lo que deberían. Parecía que la respuesta, de hecho, había sido que el clima estaba cambiando a un ritmo increíblemente rápido, en lugar de la posibilidad de que Bellra hubiera sido robado mucho antes de lo que pensaban. Nos alegra ver que está a salvo, maestro Ukyo. Le agradeceríamos que nos pudiera dar un breve resumen de la situación, le preguntó Paulette a Ukyo, como representante de Arcanian en la sala. En la conferencia estaban las damas de las grandes casas, los ases, Ran, Talán y los tesoros sagrados. Bueno. Básicamente, un tipo gigante que ni siquiera nos dijo su nombre entró en mi palacio y me quitó a Bellra, resumió Ukyo brevemente con un tono de intensa irritación. Al igual que en el sueño profético de Saiga, alguien le había robado a Bellra. No hubo ningún otro daño real. Setembe, Danoa y Ungaikyo están a salvo. La cosa es que, si viniéramos todos a la vez, nadie haría ningún trabajo en la capital, así que esta vez solo somos yo, Dainsleif y Elixir. ¿Pudiste averiguar algo sobre con quién está asociado o cuáles eran sus objetivos? Ni idea. Incluso Talán estaba un poco desconcertado por la absurda audacia de Ukyo. No había ni un indicio de la mansedumbre que incluso el más grande de los héroes sentiría si hubieran perdido un tesoro sagrado y luego hubieran expuesto a su estado feudal a este nivel de peligro. Ukyo probablemente podría haber sonado un poco más disculpándose. ¿Y por qué vino hasta aquí exactamente, señor presidente? Aunque la púa de Dove fue extraordinariamente grosera, ninguno de los presentes pudo criticar su tono. Oh, no seas así. Tenemos algunas cosas que sabemos. Dainsleif. He guardado la sangre de cuando luchó contra los guardias reales. Si bien no puedo absorberlo, conozco su dirección y distancia aproximadas. Dainsleif, que había acompañado a Ukyo, tenía una idea completa de dónde se había llevado el artículo robado. De verdad. Era imposible rastrear al hombre que robó Bellra por medios normales, dada la magnitud de la capa de nubes. Pero si sabían dónde estaba, el problema ya estaba a medio camino de su resolución. Había 3 ases presentes, junto con el berserker Ran. Además, tenían a Talán, los guardias reales y los paladines. Parecía que tenían fuerzas más que suficientes a su disposición para lidiar con él. Entonces, ¿dónde está él ahora? Él se dirige directamente hacia aquí.
Dainsleif señaló el centro exacto del mapa colocado en el medio de la gran mesa de la sala de conferencias. El mapa estaba centrado en los territorios de Caputo, por lo que la ciudad fortificada donde todos se sentaron estaba justo en el medio. «Viene aquí». Paulette se sorprendió, pero el grupo de la capital real no pareció inmutarse. En cambio, parecían un poco decepcionados de que el sueño profético de Saiga resultara ser correcto una vez más. Ja ja ja. Solo para que todos lo entiendan. Estas nubes que cubren el cielo, solo se mantienen unidas por magia. Si destruyes Beira, caerá como lluvia y se llevará todo. Elixir, quien, por alguna razón, estaba de buen humor, agregó más detalles a la ya sombría perspectiva. Por lo tanto, debemos retomar Beira y mover estas nubes hacia el océano. Gracias por tu explicación, dijo Paulette con una expresión levemente preocupada, luego miró a su propio as. En el peor de los casos, había planeado desatar la magia de Souso en la ubicación del enemigo. Desafortunadamente, la magia de Souso podría muy bien destruir incluso un tesoro sagrado. Dado que Beira necesitaba ser recuperado intacto, esa opción ahora estaba fuera de la mesa. Dada la oscuridad, alejarse demasiado de la ciudad sería peligroso. Creo que es mejor interceptarlo en el lugar del bombardeo de Souso. Apine confirmó a los presentes. No tuvieron más remedio que provocar las circunstancias tal como habían ocurrido en el sueño profético. Tratar de ir en contra de ese resultado probablemente traería complicaciones innecesarias. Viajamos todo este camino en carruaje en esta oscuridad. Estoy seguro de que todos estamos cansados. Todos deberíamos descansar y prepararnos para que él aparezca. La propuesta de Apine era bastante apropiada. Dado que había sido esencialmente una marcha forzada para llegar aquí, el grupo de Baterabe ya estaba exhausto de su viaje. Si no descansaban para enfrentarse a su enemigo de nuevo, muy bien podrían perder una batalla que de otro modo habrían ganado. Parece que te estás tomando tu tiempo, Apine. Esta lluvia podría caer en cualquier momento, ya sabes. No seas ridícula, Dove. Si quisieran que lloviera, ya lo habrían hecho. Apine estaba, de nuevo, en lo cierto. No había llovido en el sueño profético de Saiga, pero incluso dejando eso de lado, era difícil creer que de repente empezaría a llover ahora. Hay nubes de tormenta más que suficientes para destruir este reino. Dado que no está lloviendo, probablemente signifique que no tiene intención de hacerlo. Durante el viaje hasta aquí, los miembros de las dos partes habían tenido miedo de que pudiera empezar a llover en cualquier momento. Pero después de varios días de ese miedo, se habían cansado de tener miedo. Y el punto de Apine era perfectamente válido, ni siquiera estaba claro si esto era un peligro real para el reino Arcana en sí. Por supuesto, necesitaban retomar Beira, pero dado que conocían la ubicación del enemigo, sería ridículo entrar sin estar preparados. Entonces, ¿por qué tomó Beira? Nadie pudo responder a la pregunta de Paulette. De hecho, todas las personas presentes estaban atrapadas en la misma pregunta. Aichem, tal vez es un remanente del antiguo régimen de Domino. Saiga ofreció el nombre del culpable más probable, incluso cuando estaba seguro de que estaba equivocado. Lo hizo porque no se le ocurrió a nadie más. No puede ser. No hizo caer una sola gota de lluvia sobre Domino. Además, no mostró ningún odio real hacia mí. Para los miembros del antiguo régimen de Domino, el reino de Arcana era su enemigo porque había establecido relaciones diplomáticas con la República de Domino. Pero su enemigo más odiado era el nuevo régimen. Entre ese nuevo régimen, Ukyo, el líder revolucionario, tenía que ser al que querían matar más que a nadie. El que robó Beira ignoró tanto al nuevo gobierno de Domino como al propio Ukyo para abrirse camino hacia el reino Arcana. La probabilidad de que estuviera relacionado con el antiguo régimen era cercana a cero. Entonces, ¿por qué tomó Beira? ¿Me estás preguntando? Demonios, quiero saber, respondió Ukyo con molestia a la pregunta de Souso. Disculpe, pero maestro Ukyo, ¿le importaría darnos una descripción más detallada de lo que sucedió? Talan preguntó con una expresión tensa. Si es posible, nos gustaría saber qué tipo de artes esgrimió el atacante. Permítanme comenzar con esto, el atacante no usó nada llamativo. Todo lo que estaba haciendo era luchar con una lanza. Pero, parecía que sus heridas sanaron tan rápido como se infligieron. Los que habían venido de la capital real miraron a Ran. Ser capaz de curar las heridas de uno mientras luchaba era una ventaja extraordinaria. Ran había nacido con la capacidad de hacerlo. Bueno, todavía no estoy seguro de nada, de verdad, pero al menos puedo contarte lo que pasó. Ukyo comenzó a describir cómo fue que perdió a Beira. Quería ser importante.
Querías estar a cargo de gobernar el país. Querías trabajos que se adaptaran a tus talentos. ¿Correcto? Entonces, manos a la obra. Los miembros del nuevo gobierno de la República de Domino estaban en el infierno. Si bien ninguno de ellos había estado nunca en un lugar llamado literalmente infierno, el trabajo que el presidente les exigió los obligó a soportar un tipo de sufrimiento claramente infernal. Matamos a todas las personas que solían hacer todo este trabajo, así que tenemos que llenar el vacío. Eso es evidente, ¿verdad? Seguramente muchos de ustedes no van a decir de repente que en realidad no querían el trabajo, ¿verdad? Solo que deseaba que la gente lo elogiara y le permitiera cosechar todas las recompensas, sin hacer nada del trabajo. No había forma de que sus predecesores estuvieran tan ocupados como ellos. Pero, por supuesto, si hubiera, digamos, 100 burócratas del gobierno que hubieran sido asesinados en la revolución y los reemplazaras con solo 20 revolucionarios, esos 20 revolucionarios naturalmente tendrían que hacer 5 veces el trabajo por persona. Con solo 24 horas al día, había un límite que podían cubrir trabajando más tiempo. También tuvieron que trabajar mucho, mucho más duro. Las condiciones laborales eran pésimas. No se les permitió dormir, incluso mientras trabajaban hasta bien entrada la noche. No se suponía que fuera así. Los que trabajaron bajo el mando del presidente lloraron mientras se afanaban. Había montones de papeleo apilados en la gran sala de conferencias y, a pesar de que habían estado procesando esos formularios durante lo que parecían siglos, el final parecía no estar a la vista. No es que se vieran obligados a hacer una cantidad cada vez mayor de trabajo pesado. No, los montones de papeleo eran solo las cosas que habían determinado que eran necesarias para dirigir el país. Simplemente tenían muy pocos recursos humanos, pero tampoco estaban en condiciones de quejarse. Todos los presentes se habían presentado a sí mismos como administradores altamente capaces y el gobierno revolucionario les había dado una cantidad adecuada de poder y paga. Todos ellos habían creído que estaban destinados a grandes cosas o que realmente querían trabajar en los más altos niveles de gobierno. Todos habían querido prestigio y dinero. Todos ellos estaban ahora hacinados en esta habitación y estaban trabajando junto a Ukyo. Dado que Ukyo ejecutaría sumariamente a cualquiera que saboteara deliberadamente el funcionamiento del gobierno, ninguno de ellos se atrevió a eludir sus deberes y pocos tomaron un descanso sin una justificación seria. Podrían tener prestigio, pero también lo tenían todos los que los rodeaban. Tenían rango, pero no tenían tiempo para ostentarlo. Les pagaban bien, pero no tenían tiempo para gastar el dinero. Como tal, estaban atrapados en un infierno en funcionamiento. El mismo Ukyo lideró con el ejemplo, haciendo todo lo posible para trabajar más duro que nadie. Nadie. Con el propio presidente trabajando hasta que sus ojos estaban rojos de cansancio, no había forma de que sus subordinados pudieran hacer menos. ¿Sabes lo que pasará si me decepcionas, verdad? Ukyo era un hombre que guardaba rencor. De hecho, era tan capaz de guardar rencor que había derribado al imperio, capturado toda la casa imperial y ejecutado hasta el último de ellos. Nadie tenía ningún deseo de traicionar a un hombre así. Todas las personas en la sala de conferencias simplemente esperaban cosechar las recompensas de estar entre el séquito del nuevo emperador y, en cambio, se encontraron encadenados a él como sus esclavos virtuales. Se está haciendo tarde. Necesitas descansar un poco. Sin embargo, las cosas habían mejorado últimamente. Los miembros agotados del círculo íntimo de Ukyo miraron hacia arriba mientras el supuestamente austero Setembe hablaba a favor del descanso. Pero aún no hemos terminado. Estoy diciendo que trabajar más solo destruirá tu productividad. Incluso una vez que haya terminado hoy, tendrá más trabajo que hacer mañana. Tiene una larga vida de trabajo por delante y no podemos permitirle que se agote demasiado rápido. Dado que Ukyo era un hombre que había derrocado a todo un gobierno por pura fuerza de voluntad, tenía una tendencia a abrirse camino a través de la fatiga con pura fuerza de voluntad. Como tal, era un hombre que estaba dispuesto a trabajar toda la noche sin descansar. Pero ahora, finalmente tenía a alguien que podía poner fin a sus noches de toda la noche. Sai. Tales son las tribulaciones de un estado vasallo. Bien, bien. Ustedes, dejen de trabajar por ahora. Vamos a la cafetería. Además, todos los que trabajaban allí ahora tenían algo que esperar. Ahora era posible comer alimentos de la tierra natal de Ukyo. Mientras se trasladaban a la cafetería, los asistentes y el personal reunidos estaban tan emocionados que olvidaron su fatiga. Todos tenían cierta edad, pero prácticamente saltaban por los pasillos como si fueran niños tomando su postre. Tenían algo que realmente deseaban. De alguna manera habían mantenido el monopolio de los manjares que estaban fuera del alcance de la gente común. Oh, mi señor. Danoa, el silo de la abundancia.
Ella era el quinto de los tesoros sagrados del presidente, un bono inesperado que había adquirido en su misión diplomática al reino de Arcana. Su función era extraordinariamente sencilla. Cuando la utilizó un individuo compasivo, creó cantidades ilimitadas de comida. Si bien existía la limitación de que la comida desaparecería en un día, el efecto fue dramático. En la capital de la República, el delicioso pan, sopa, ensalada, pescado y carnes fritas que ella creó se distribuyó ampliamente entre ricos y pobres por igual. El precio que pagaron los residentes de la capital fue que sus suministros de alimentos almacenados se enviaran a los territorios periféricos de Domino, pero nadie se opuso a cambiar su comida vieja y blanda por comida nueva y deliciosa. Pero al círculo íntimo de Ukyo se le permitió comer incluso alimentos que harían babear de envidia a los residentes de la capital. Trabajando hasta esta hora. Todo ese papel será tu muerte. Métete en esta comida, lávate los dientes, báñate y ve a la cama. Si bien la propia Danoa realizaba trabajos relacionados con la política agrícola, era una herramienta y no sufría de fatiga. Ella era extremadamente animada y hablaba constantemente con una voz que apenas llegaba a gritar. Los platos que le sirvió a Ukyo y sus ayudantes eran varias comidas abundantes, como hamburguesas, ramen y curry. La comida que se entregaba al ciudadano común era generalmente panes de diversos tipos, sopas y similares. Si bien esos eran deliciosos por derecho propio, palidecían en comparación con los platos en la mesa frente a Ukyo. Ustedes tomen y coman lo suficiente para que puedan trabajar duro de nuevo mañana. Esta fue la única hora del día en que el propio Ukyo estalló en una sonrisa. Frente a él había comida caliente de su tierra natal. Ese hecho fue suficiente para hacer sonreír incluso a él. Sí, incluso Ukyo, el hombre que juraría vengarse no solo del hombre que le hizo daño, sino de toda su familia, y perseguirlos a todos hasta el último hombre, mujer y niño, no pudo hacer nada más que sonreír cuando se le presentara la comida frente a él. Bueno, entonces, voy a comer. Este era el único momento del día en que todos estaban completamente absortos en su comida. Se olvidaron de quien estaba sentado a su lado y, en cambio, centraron su atención por completo en su cena. En este espacio, que mezclaba el apasionado entusiasmo por la comida con el silencio que provocaba comerla, todos estaban ocupados moviendo sus cucharas o tenedores. Todos los presentes encontraron tal satisfacción en sus comidas que sintieron que cada sorbo, cada bocado, devolvía la vida a sus cuerpos agotados. La deliciosa comida con la que todos habían soñado se había hecho realidad gracias a su temible dictador. Ah, delicioso. La palabra que escapó de los labios del presidente reflejó los sentimientos de todos en la sala. Ninguno de ellos estaba motivado para trabajar duro mañana. Todos se habían olvidado del mañana y estaban concentrados en el momento en que podrían saciar su hambre con comida deliciosa. Todos estaban vivos solo por este momento. Todos en la sala sentían lo mismo. Me pregunto sobre esto en cada comida, pero ¿realmente eras un plebeyo en tu tierra natal? Y como te digo en cada comida, sí. Saiga, Souso y Sansui eran de la misma manera, parece. Seteme luchó por comprender cómo era la patria de los haces. Por supuesto, sabía que un país rico significaba que su gente comía bien. Pero la comida que trajo Ukyo fue mucho más allá de eso. Incluso Setembe Arcana, la hija mayor de la familia real arcana y no ajena a los alimentos de lujo, encontró que los alimentos crudos y sin cocinar que Ukyo había comido en su tierra natal eran bastante deliciosos. Había oído que tanto los plebeyos como los nobles estaban en éxtasis con las mermeladas hechas con esas frutas extrañas, y podía entender por qué. Comparado con su país, sin duda nuestros países parecen pobres, atrasados y primitivos. Ja ja ja. No hay necesidad de ponerse tan malhumorada, Setembe. No es como si fuéramos los que comenzamos ese país. Parece que su tierra natal era rica incluso cuando Sansui todavía era un humano normal, hace más de 500 años. Pero nunca había oído hablar de un país de ese tipo cercano. ¿Cómo llegaron a esta región en primer lugar? Hamburguesa, papas fritas y refrescos. Ah, la santa traifecte de la comida chatarra. Ukyo estaba comiendo una empanada de carne con verduras intercaladas entre dos rebanadas de pan, papas que habían sido trituradas y luego hechas en formas y fritas, y una bebida que se preparaba con agua con gas. Sabía bien, pero también tenía una cualidad áspera y sin refinar. Pero, llamar a estos platos chatarra, presumiblemente algo un poco mejor que basura. ¿Qué tan abundante era la comida en su tierra natal? Dado que, a juzgar por lo que había dicho Ukyo, su tierra natal incluso tenía políticas destinadas a reducir la cantidad de tierra cultivada e implementar la destrucción a gran escala de productos alimenticios, deben haber sido ricos sin medida. No pude evitar desearlo cuando pensé que nunca volvería a comerlo. Pero cuando lo como así, realmente da en el clavo. Sin duda es una comida que me hace feliz. Oh, Dios mío. Comer cosas grasosas como esa tan tarde te hará engordar. Me aseguré de cocinar algunas verduras para su salud, así que asegúrese de comerlas también. Aún no sabían qué dialecto estaba hablando Danoa, pero ella comenzó a repartir bandejas de verduras de hoja y raíz a todos los presentes.
Por lo general, eran cosas para evitar, pero eran un limpiador perfecto para el paladar de toda la grasa que acababan de consumir. Todos tomaron bocados de verduras. Dado que eran frescos, también había algo extrañamente satisfactorio en ellos. Bendito sea su corazón, maestro, pero sus modales en la mesa necesitan mejorarse. Estás dando un mal ejemplo, dado que eres el compañero de mayor rango aquí. Siéntate derecho. Estoy muy feliz de que estés aquí, Danoa. Danoa podía producir cualquier cosa que su portador hubiera comido antes, lo que tenía un inconveniente desafortunado. Ukyo no había consumido alcohol cuando regresó a casa. Teniendo en cuenta lo deliciosa que era la comida, seguramente su tierra natal también tuvo su parte de deliciosas bebidas alcohólicas. Era algo que todos los presentes pensaban que era una lástima. Aún así, si fuera tan delicioso, muy bien podrían haber bebido hasta morir. Pensando en ello de esa manera, probablemente fue lo mejor que ella no pudiera producir alcohol de sus recuerdos. Ojalá pudiera dejar que la gente de la ciudad también comiera algunas de estas comidas aquí. Entiendo lo que está diciendo, pero dada la forma en que lo distribuimos, no podemos darle a la gente cosas que no servirán de nada cuando tienen frío. Cierto. Si repartieran algo como ramen en un estado preparado, probablemente sabría bastante terrible para cuando la gente lo pusiera en sus manos. Probablemente todavía podrían encontrar una manera de hacerlo, pero Ukyo no pensó que fuera una buena idea distribuir platos que sabían que no serían buenos cuando llegaran a los comensales. Es gracias a ti, Danoa, que tenemos suficiente comida para el campo. La gente de la capital puede comer comida deliciosa y yo puedo comer platos de casa. No has hecho nada más que bien para nosotros. Bendito sea tu corazón, maestro, pero eres el maestro más exigente que he tenido. Nunca hubiera esperado que un hombre como tú fuera compasivo a nivel nacional. Al igual que tú, he visto mucha pobreza. Me alegro de que no haya sido todo en balde. Maldita sea. Dado el estado agotado de la República de Domino, ¿cuántos de sus hogares pudieron disfrutar de este nivel de comodidad? Cuando lo pensó de esa manera, Ukyo no tuvo reparos en hacer trabajar a sus subordinados hasta la muerte, pero tuvo que dudar cuando le dijeron que era malo para la productividad. Danoa. Hazme un poco de tamago kagouhan y salsa de soja, además de sopa de miso, ¿verdad? Bueno, está bien. Pero eso es todo por esta noche. Bien, te escucho. Voy a hacer que todos ustedes hagan algo de ejercicio mañana por la mañana. Correr y estirarse te ayudarán a estar saludable. Nadie aquí se va a quejar de eso. Danoa metió la mano en su llavero y sacó una bandeja con sopa de miso y tamago kagouhan. La bandeja también tenía una taza de té verde caliente. Danoa fue un silo que hizo un esfuerzo adicional. Muy bien. Una vez que hayamos terminado de comer, es hora de lavarnos los dientes y dormir. Recuerden, muchachos, tenemos más trabajo que hacer mañana. Era una realidad que no querían afrontar, pero dado que era el propio fundador de la República quien decía esas palabras, nadie podía discutir con él. El mismo Ukyo parecía bastante contento cuando dijo esto. Había algo sobre rociar salsa de soja sobre el huevo crudo y verterlo en el plato humeante de arroz blanco. Comió su tamago kagouhan, bebió su sopa de miso y tomó una taza de té para cerrar su comida. Hombre, le tengo tanto miedo a este té. ¿Qué da miedo al té? Oh, es de una broma Rakugo. ¿Qué está pasando? Justo cuando el día parecía llegar a su fin, el palacio de repente se llenó de actividad. El clamor afuera era tan fuerte que podían escucharlo en la cafetería. Termine sus comidas. Setembe y Danoa, venid conmigo. Vamos a reunir los otros tesoros de sus trabajos y averiguar qué está pasando. Ukyo tenía una habilidad especial para derribar castillos, por lo que tenía un sentido de cuando un castillo o palacio estaba a punto de caer. Ukyo no pudo evitar el mal presentimiento en su estómago mientras sonreía con una sonrisa depredadora. Un intruso, tal vez. Pero ¿crees que es tan importante que tú, el soberano, necesites lidiar con eso tú mismo? Sí lo hago. Solo tengo el presentimiento de que este tipo es mi enemigo. Ukyo entabló una breve conversación con Setembe mientras recogía los tesoros de todo el palacio y los equipaba. Incluso mientras recogía sus herramientas, los sonidos de la batalla continuaron dentro del palacio. Además, los sonidos parecían provenir de una sola dirección. El intruso o los intrusos intentaban abrirse camino desde una sola dirección. Su excelencia, le traigo noticias. Actualmente hay un solo intruso dentro del palacio. Uno de los guardias reales cedidos por el reino de Arcana apareció frente a la pareja para informar sobre la situación. Su expresión era extremadamente tensa. Era difícil creer que este guerrero experimentado y sus colegas simplemente estaban lidiando con un solo intruso. Actualmente, las tropas arcanianas de élite están intentando eliminar al intruso, pero todavía no hemos podido capturarlo. Para evitar el peor de los casos, nos gustaría que ustedes dos se refugiaran. A diferencia de los soldados de la República de Domino, que eran casi reclutas aficionados, los guardias reales que habían acompañado a Setembe como su guardaespaldas eran profesionales de élite.
Si no podían contener al intruso, significaba que el intruso era un oponente extraordinariamente poderoso. La mente de Setembe inmediatamente trajo a colación la imagen de Sansui derribando a la Guardia Real sin ayuda. Parecía que este era el caso del Guardia Real que había acudido a ellos como mensajero y el guardia declaró con confianza, el intruso no es tan poderoso como el destructor de rayos. Somos más que capaces de derrotarlo, en un esfuerzo por ofrecer algo de tranquilidad. Ukyo simplemente lo empujó a un lado. Este es mi castillo. Iré a ver lo que está pasando con mis propios ojos. Setembe lo siguió. Quería presenciar qué era lo que Ukyo pretendía hacer y quién había irrumpido en el castillo. El guardia que había intentado detenerlo suspiró y lo siguió. Mientras avanzaban por el palacio, se encontraron con una pelea en el patio. Deténlo. No dejes que entre más en el palacio. Trabajar juntos. No es un oponente imbatible. No lo dejes descansar. 5 guardias reales habían rodeado a un hombre grande armado con una lanza corta y estaban luchando contra él. Espadas envueltas en llamas iluminaban el patio oscuro y al intruso. Una colección de oponentes hábiles. Para poder luchar contra mí. No parecía ser un asesino de otro país, ni parecía un soldado del imperio de Domino. En todo caso, estaba vestido con ropa andrajosa, casi como un vagabundo. El intruso no tenía armadura ni equipo de protección, y la única arma que tenía era la lanza corta en la mano. A pesar de esta falta de equipamiento, pudo enfrentarse a la élite de Arcana y mantener una clara ventaja sobre ellos. El contraste era una clara muestra de la fuerza del intruso, pero el guardia real no pareció dudar ni por un momento de que ganarían. Podían ganar, por lo que deben ganar. Con ese pensamiento en sus mentes, atacaron. Eso es suficiente. Todos ustedes, retírense. Un grito de un hombre con la autoridad inconfundible de un rey obligó a todos a detenerse en seco. Aunque básicamente no tenía ninguna capacidad de combate, el soberano del país desató un aura intimidante cuando se acercó al grupo en el patio. Todos los presentes, ya fueran soldados de Domino, soldados arcanianos o los guardias que rodeaban al intruso, se vieron obligados a detenerse en su lugar ante la pura autoridad que emanaba de Ukyo. ¿Eres el amo de este castillo? Sí. Este es mi país y este es mi castillo. Los guardias que rodeaban al intruso mantuvieron cautelosamente la guardia a través de su respiración dificultosa, aflojando ligeramente el cordón cuando Ukyo se acercó. Dudaban en dejar que un intruso peligroso se acercara a su maestro, incluso si su maestro era el portador del elixir, pero no podían hacer nada más que confiar en su juicio. Irrumpir sin previo aviso a esta hora tardía. No vas a decir que solo estabas aquí para saludar, ¿verdad? Ukyo estaba obviamente enojado y notablemente furioso. Su mirada tenía tanta ira que si hubiera sido un subordinado en el otro extremo, el pobre objetivo habría caído muerto de un ataque al corazón. Pero, el oponente tampoco era un hombre común. No mostró signos de acobardarse ante la mirada de Ukyo. ¿Por qué diablos estás aquí? Entrega tu tesoro sagrado. Entrega la lanza divina. La lanza divina, Bella, dio el poder de controlar el clima a aquellos que buscaban desafiar a autoridades poderosas o reinos enteros. Debido a que todos los presentes sabían cuán poderosa era la lanza, la demanda puso a todos aún más tensos. Eso es todo lo que exijo. Si no lo entregas, desarmaré tu castillo pieza por pieza hasta que lo hagas. Era cierto que, fuera de las vidas de Ukyo y Setembe, las únicas cosas que valía la pena asaltar el palacio para obtener eran los 5 tesoros sagrados. De ellos, Bella era el más importante de mantener fuera de las manos de un intruso. Bien. Eso es todo lo que quieres. Espera, maestro. Ukyo ofreció el mango de Bella sin dudarlo un momento. Bella estaba en pánico por la total falta de vacilación de Ukyo, pero no había forma de que ella fuera en contra de sus intenciones. Sabio. A diferencia de un idiota como tú, sí. El traspaso sucedió tan suavemente que los espectadores quedaron completamente desprevenidos. Aunque probablemente deberían haber intentado detenerlo, todo lo que pudieron hacer fue mirar en silencio. Espera, maestro. Mi maestro. Espera, 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 espera. La única excepción fue Bella, que estaba armando un gran alboroto. Buena suerte, Bella. Estoy seguro de que nuestro maestro lo volverá a tomar pronto. Diviértete, Bella. Estoy seguro de que puede soportar una breve separación. Sí, es solo una breve separación, Bella. Vuelve a casa pronto, Bella. Todos los demás tesoros sagrados la despidieron con sus mejores deseos. Dado que el propietario estaba cediendo la propiedad, las herramientas no podían hacer más que obedecer sus deseos. Maldito seas. Me acordaré de esto. Entonces, eso es lo que pasó. Todos los que escucharon la historia sintieron cierta lástima por Bella. ¿Por qué este hombre pudo entregar un ser que hablaba como una persona y podía convertirse en una persona tan fácilmente, a un extraño al azar? Los guardias reales parecían pensar que podían ganar. Pero por lo que vi, no tenía ninguna posibilidad. Si dejo que los soldados de élite de Arcana mueran en una pelea que no pudieron ganar,
no tendría nada que ofrecer en disculpa a Setembe o su majestad. Incluso si Ukyo no tenía habilidades de combate propias, era un táctico experto que había derribado a todo un país. Evidentemente, había sentido con solo una mirada que había algo que los guardias no podían superar. Era solo una corazonada de su parte, pero confiaba en sus instintos y actuaba completamente en torno a ellos. Había determinado que el hombre que tomó Bella solo podría ser derrotado por un as. Incluso si hubiera corrido, él me habría alcanzado. En esas circunstancias, esa era la mejor opción que tenía. Hubiera sido inútil correr, e incluso si hubiera ganado tiempo, no vendrían refuerzos. Por eso Ukyo había decidido simplemente dejar que el intruso tuviera lo que quería y ver qué iba a hacer. El intruso mismo se había dirigido al reino donde vivían esos ases. Si bien era muy conveniente, había algo inquietante en ese comportamiento. Francamente, estaba dispuesto a entregar cualquier cosa menos Danoa, pero a él solo le interesaba Bella. Yo tampoco lo entendí. No había forma de que perteneciera a ningún tipo de organización. No es miembro de una organización. Entonces se está moviendo hacia sus propios fines individuales. Basado en su expresión y sus acciones, parecía alguien que no confiaba en nadie más que en sí mismo. Además, mira lo lento que se mueve. No parece que tenga a nadie esperándolo ni nada por el estilo. Ukyo fue capaz de articular lo que sentía instintivamente en respuesta a las preguntas de Saiga. Sus habilidades de observación y su capacidad para juzgar a las personas se habían adquirido a través de la dura experiencia de dirigir una revolución. Pensé que él estaba ahí para mí. Sus ojos eran los de quien busca venganza, de quien es impulsado por una venganza personal. Sí, de hecho. Desde mi perspectiva, parecía que había renunciado a todo menos a su venganza. Tenía los ojos de un hombre dispuesto a morir. Dainsleif y Elixir dieron sus observaciones, basadas en sus siglos de experiencia y comparaciones con sus propios maestros. Bueno, como puedes adivinar por todo esto, es un bastardo peligroso. También me hubiera gustado tener a Sansui aquí, pero... Saiga, puedo dejarlo en tus manos. Si el intruso hubiera pertenecido a alguna organización, o incluso a un país, podrían haber tenido la oportunidad de negociar con él. Pero si estaba motivado únicamente por una venganza personal, no podía hacer nada más que derrotarlo en combate. Tuvieron que derrotar a un oponente peligroso, uno cuyo arte raro era un completo misterio. Sí, déjamelo a mí, Saiga se sacudió la ansiedad y anunció. Es posible que no pueda vencerlo o proteger a todos yo solo. Dicho esto, he traído compañeros que están comprometidos con la lucha y que no retrocederán, sea cual sea el desafío. Era evidente que Saiga pelearía, pero no estaba solo. Había aceptado su propia inmadurez, sus propios defectos, y había venido aquí para luchar a pesar de todo eso. Se había comprometido a no depender de Sansui, el hombre en el que todos querían confiar. Eso era cierto no solo de Saiga, sino de Talan, Ran y los demás presentes. Muy bien, contamos contigo. Entonces, Ekesach, ¿qué opinas? Ukyo, aunque notó su confianza en Saiga, todavía quería asegurarse de que tuvieran suficientes fuerzas a su disposición. Si bien es probable que eso haga mella en la moral, es inevitable dado que está en juego la supervivencia de países enteros. Estar tranquilo. Mi maestro se ha vuelto mucho más fuerte incluso que la última vez que lo vio pelear aquí en Caputo. Sin embargo, Ekesach restauró rápidamente esa moral. Ha trabajado con diligencia, soportado la humillación y ha crecido constantemente en fuerza. Si bien todavía tiene sus debilidades, Talan y Ran son más que suficientes para compensarlas. La última espada legendaria, que había visto innumerables batallas, le dio su sello de aprobación. Mientras no sea Suiboku o Sansui, no perderemos contra nadie, no importa cuántos sean. El hombre caminaba con paso firme en la dirección desde la que sentía una clara presencia. Caminó y caminó y caminó. A veces, se detenía para sentarse y meditar, pero eventualmente siempre se levantaba y continuaba caminando en esa dirección. Usando el poder de la lanza divina, manipuló el clima a su alrededor y reunió las nubes, sin dejar que llovieran una sola gota de lluvia. Las nubes eran tan espesas que, si se desataban, las lluvias se llevarían todo lo que tenían debajo. Pero incluso entonces, el hombre continuó recogiéndolos. Tú. La lanza divina Bella, por primera vez en los 10.000 años de su existencia, envidiaba a Ekesach. Bella maldijo que no podía rechazar a un maestro que no le gustaba. No sentía nada más que disgusto con el hombre que seguía caminando hacia adelante sin decir una palabra, pero también se había dado cuenta de algo y esa comprensión le había hecho sentir un escalofrío de miedo. Había algo que simplemente no tenía sentido. Algo que era imposible, no importa cómo lo pensara, pero no tenía sentido si lo imposible no era cierto. Oye, ¿estás escuchando? Yo, la lanza divina, Bella, te estoy hablando. Estaba acumulando las nubes de tormenta demasiado rápido. No importa cómo lo pensara, la velocidad a la que se acumulaban las nubes debería haber sido imposible. A nivel general, las funciones de Bella tenían que obedecer las leyes de la naturaleza.
No podía crear una brisa en una habitación sellada, y no podía hacer que lloviera donde no había nubes. Sin un gran lago o océano, no podía generar nubes de lluvia rápidamente. Yo, un gran tesoro sagrado, te estoy hablando, usurpador. Se había preguntado qué tan grande era su deseo de desafiar los cielos, pero incluso entonces, había límites. Dado que fue diseñada para ser utilizada contra otros seres humanos, no había forma de que pudiera romper las leyes de la naturaleza. Tenía que haber algo más. Silencio. Al hombre no pareció importarle, solo quería silencio. Estaba concentrado. Caminando bajo las nubes de tormenta, recordó su pasado, se detuvo en él y lo usó como motivación. Caminaba para arrojar sus emociones, pensamientos y recuerdos acumulados al objetivo al final de su viaje. No, no me quedaré callado. Finalmente sé lo que eres. Te dije que estuvieras en silencio. Bella estaba enojada. Ella estaba completamente enojada. Su amo, que había desafiado a los cielos y derrotado a un emperador. Ahora que su amo se había convertido en el amo de los cielos a su manera, debía manejarla de una manera que era casi divina, de una manera que traería prosperidad para su pueblo. Pero este intruso, este usurpador, estaba poniendo todo eso en riesgo. ¿Cuántos problemas quiere causarnos a todos? Ese bastardo. Finalmente se había dado cuenta de lo obvio. Que este hombre, a pesar de que habían pasado varios días desde que la había sacado de Ukyo, no había tenido una sola gota de agua para beber o un bocado para comer. Si bien los 8 tesoros sagrados no tenían necesidad de comer ni beber, este hombre era humano, al menos, se suponía que debía serlo. Solo había un arte raro en el mundo que lo dejaría ir sin comer ni beber. Eres un inmortal, al igual que Suiboku, no es así. Se dio cuenta de que sus palabras eran verdad cuando el hombre, que había estado caminando sin interrupción, se detuvo al escucharlas. Ya me lo imaginaba. Lo que significa que tu objetivo es Suiboku, no es así. ¿Lo conoces? ¿Conoces Suiboku? ¿Cómo no iba a hacerlo? El hombre que, a pesar de ser un simple humano, controlaba el clima como yo. ¿Sabes cuánto caos ha traído ese hombre al reino de los mortales? Los inmortales no manejan Bella. Las artes inmortales eran el único arte raro capaz de manipular el clima, y aunque eran muy inferiores a Bella, podían hacer exactamente las mismas cosas que ella. En este caso, su inferioridad no se refería a la escala, sino a la velocidad. Algo que Bella pudiera lograr en 3 días le tomaría a un inmortal 30 días. Pero dado que los inmortales tenían una esperanza de vida casi infinita, ese detalle les importaba poco. Además, los inmortales que habían roto sus lazos con el mundo mortal no tendrían ninguna razón para rebelarse contra las naciones que los rodeaban. Incluso Sansui, un joven para los estándares inmortales, era mayor que el propio reino de Arcana. Básicamente, para un inmortal, los países del mundo mortal tenían poco significado o valor. Así que, de hecho, cometió un gran mal. Sí, de hecho lo hizo. ¿Cuántas islas crees que se hundió bajo el mar? ¿Cuántas montañas talaron por deporte? ¿Cuántos bosques se quemaron para saciar su propio ego? Pero los tesoros sagrados sabían que había un inmortal que, a diferencia del resto de su especie, había influido en el mundo mortal. Sabían del hombre que, debido a su poder extremo, había causado todo tipo de estragos y destrucción en el mundo. Soy Fukei. Suiboku y yo entrenamos con el mismo maestro. El largo paso del tiempo ya había ocultado sus crímenes al mundo. Ya habían pasado más de 1500 años desde la última vez que Suiboku se enfureció. No hubo países sobrevivientes que recordaran sus atrocidades. Todo lo que quedaba eran historias transmitidas como mitos en lugares como la Villa Témpera. Vine a matar a Suiboku, el hombre que destruyó nuestra patria, Karei. Pero este hombre no había olvidado el crimen que había cometido Suiboku, el crimen de destruir su tierra natal. Esto me convierte en el mejor. Ahora soy el mejor. Suiboku, espera. Así es. Nadie puede detenerme ahora. ¿Qué? Todo lo que has destruido y ahora vas a correr. ¿Correr? ¡Qué absurdo! Simplemente me voy. Me voy al mundo de los mortales, donde les mostraré mi habilidad. Normalmente, Bella no se activaría para una venganza personal, pero eso cambia si el objetivo de esa vendetta es alguien que tiene el poder de destruir países enteros. Si ese objetivo se considera un poder más allá del alcance humano, un desastre natural en lugar de un simple individuo, entonces todo fue diferente. Lo mataré. Eso es lo que he pasado los últimos 3000 años. Preparándome para hacer. En manos de un inmortal, Bella, que podía controlar el clima, se convirtió en una herramienta que permite controlar los propios cielos. ¿Crees que puedes ganar? Contra ese monstruo. Lo haré. Yo debo. Para eso fueron esos 3000 años. El inmortal que había pasado los últimos 3000 años preparándose sintió el tirón. El tirón del monstruo que lo esperaba al final de su caminata. La presencia del gran criminal, el gran destructor, que todavía buscaba un poder aún mayor para sí mismo. No puedo perder. Fukei continuó adelante, descargando su odio a través de su aura.
Sus pasos lentos y deliberados parecían confirmar su odio absoluto hacia Suiboku con cada paso que daba. Fukei, que estaba seguro de tener el poder de doblar los cielos y la tierra a su voluntad, cruzó una frontera sin tener en cuenta su existencia. Caminó, seguro de que el monstruo que buscaba sintió su acercamiento. Parte 20. Encuentro. Sniff. Realmente no quiero hacer esto. Noah era el más grande y resistente de los 8 tesoros sagrados. Como barco destinado a evacuaciones de emergencia, fue diseñado menos para la velocidad pura y más para la durabilidad. Habiendo sido derribada accidentalmente sobre Caputo por Souso, ahora estaba al cuidado de la casa Caputo. Vamos, vamos, no es como que te vamos a hacer pelear. No quiero que me utilicen en absoluto. Noah, el único de los 8 tesoros sagrados, consideró que era mejor que nunca cumpliera su propósito. Después de todo, fue creada con el propósito explícito de servir como embarcación de evacuación de emergencia. Dado eso, era comprensible que no estuviera encantada con la perspectiva de ser utilizada. Estará bien, de verdad. De todos modos, no somos nosotros los que vamos a pelear. Pero, es una tontería ir a lugares peligrosos. Cuando hay peligro, lo que se supone que debes hacer es huir o esconderte. Bueno, seguro, pero si todos hicieran eso, nunca resolveríamos ningún problema. Aún así, era el trabajo de Souso convencerla, inusualmente para él, estaba progresando simplemente razonando lógicamente con Noah. Lady Paulette. Solo para comprobarlo, si es realmente peligroso, se supone que debo congelar toda el área para que podamos escapar, ¿verdad? Sí. Si sucede lo peor, tendremos que preguntarte eso, asintió Paulette en reconocimiento a la pregunta de Souso. En el peor de los casos, huirían. Y lo dejarían en manos de las de la casa de Isaea. Pero era difícil creer que tal contingencia fuera necesaria en absoluto. Actualmente había 3 guerreros de primera clase alineados fuera del arca. Ran la Berserker, Talan el Sadou Samener y Saiga, el heredero de la casa Waterabe. Por lo general, esto sería una cantidad excesiva de fuerza para dirigir a un solo objetivo humano. Dicho esto, sin embargo, Ukyo, el as de la familia real de Arcana, no pudo ocultar su malestar. Aechem. Lord Ukyo. ¿No crees que podemos ganar? Sí. No creas que tenemos la menor posibilidad, respondió Ukyo sin dudarlo a la pregunta de Apine Waterabe. Tampoco hubo ninguna duda en su respuesta. El sentimiento bien pudo haber estado escrito en su rostro mientras miraba a través de los páramos. Desde el punto de vista del reino de Arcana, el as de la casa de Isaea era su verdadera carta de triunfo, lo que significa que perder aquí no sería tan catastrófico como podría parecer. Sin embargo, Ukyo tenía una razón diferente para su pesimismo. Había algo en el tipo que desafiaba la comprensión. No es que me estuviera esforzando tanto. ¿Qué quieres decir? Hay demasiadas cosas en el mundo que están más allá de mi conocimiento personal. Si hay algo que puedo decir es que no parecía carecer de experiencia, ni tampoco desconocía la situación en la que se encontraba. Ukyo era un héroe que había sometido a toda una nación, no con su propio poder personal, sino haciendo uso de sus herramientas y mediante una política hábil. Para él, la experiencia que impulsaba a un individuo parecía una parte vital de la ecuación. La razón por la que no estás demasiado preocupado por él, la razón por la que piensas que no puedes perder, es porque sangró a luchar contra 5 guardias reales, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Sansui una vez derrotó a toda la guardia real sin sufrir ninguna lesión. Incluso lo logró sin matar a ninguno de los guardias. En el proceso. Además, Sansui notó que Ran, la Berserker allí abajo, podría derrotar a la guardia real sin ayuda de nadie. No lo dudo. Probablemente tenga razón. Entonces, ¿por qué estás tan seguro de que no podemos ganar? Parafraseándolo en términos bastante más directos, alguien que había sufrido heridas al luchar contra 5 guardias reales no tenía ninguna posibilidad contra Ran o Saiga. Ran y Saiga podrían derrotar fácilmente a un puñado de guardias reales. Saiga, Souso y yo conocemos todo tipo de historias y cuentos. Mi conclusión, basada en todos ellos, es que no hay contradicción en que alguien sea herido por la guardia real y, sin embargo, también sea imposible para los 3 de allí abajo derrotarlo. En cierto sentido, Ukyo, como un forastero del reino de Arcana, era más capaz de medir la fuerza relativa. Los del reino Arcana, incluidos los guardaespaldas de Setembe, estaban demasiado acostumbrados a pensar en la fuerza utilizando a Sansui como punto de referencia. Sansui había podido demoler a la guardia real sin sufrir ninguna herida. Por el contrario, los guardias habían podido herir al intruso, por lo que creían que podían derrotarlo, a diferencia de Sansui. Esa fue también la razón por la que los otros presentes aquí pensaron que podrían derrotarlo. Es cierto que, incluso si se contuvo, los guardias pudieron herirlo. Todavía podría haber recibido daño incluso cuando luchó con todo. En ese sentido, probablemente no sea tan hábil en el combate físico como Sansui. Pero los poderosos siguen siendo poderosos, incluso si no son los mejores en el combate cuerpo a cuerpo.
El mayor ejemplo de ello fue el as de la casa Caputo, a bordo de esta misma arca. La existencia de Souso fue un recordatorio de que el optimismo sobre el resultado podría no estar del todo justificado. Eso es. No te preocupes, Appine. Eso no garantiza que tu prometido vaya a perder. Si bien Ukyo tiene sus preocupaciones, tampoco quería desmoralizar a sus aliados. Fue precisamente porque Ukyo no tenía nada que pudiera hacer. En respuesta a esta situación que entregó a Bella sin luchar y pidió refuerzos a Arcana. Ukyo era muy consciente de que esto también significaba que no tenía derecho a sermonear a sus aliados desde lo alto. Además, Arcana ya había tomado medidas para enviar al portador de Pandora como refuerzos adicionales. Además, en el peor de los casos, Pandora y su portador se dirigirán hacia aquí, ¿verdad? Eso probablemente significa que no tenemos nada de qué preocuparnos. Ukyo estaba al tanto de las capacidades de Pandora, ya que los otros tesoros sagrados ya le habían explicado sus habilidades. El reino de Arcana ya había emprendido la respuesta más óptima posible a la crisis. Lo que significaba que, como soberano de un país aliado, su trabajo consistía en confiar en sus aliados. Si las fuerzas en el lugar estuvieran motivadas para luchar, entonces lo único que deberían hacer los responsables sería asegurarles una forma de retirarse si fracasaban. Mira bien, él está aquí. Saiga había mirado hacia el futuro. La escena que había visto en su sueño profético y la escena que se desarrollaba ante él eran exactamente las mismas. En los páramos oscurecidos por la nube creados por la magia de Souso, una sola figura apareció en la distancia. Él tiene bastante presencia. Sí, parece muy fuerte. El hombre que se acercó con Bella en la mano tenía un aura de intensa determinación a su alrededor. Su presencia fortaleció la determinación de Talán mientras que Ran, no viendo la necesidad de contenerse, había soltado su sangre manchada, su cabello se volvió plateado. Del mismo modo, los que estaban a bordo de Noah se tensaron al ver al hombre acercarse. Para decirlo en términos simples y quizás clichés, el hombre exudaba fuerza por su apariencia. En ese sentido, era claramente diferente de cualquiera de los haces de las grandes casas. Todos sintieron un inmenso poder de él, esa era la única forma de describir al hombre. El maestro de las nubes de tormenta que envolvieron a todo el reino simplemente resumaba poder de todo su ser, abrumando todo lo que lo rodeaba. Ese poder. Saiga se sintió intimidado. Saiga había visto al hombre en su sueño, pero era aún más intimidante en persona. «Oh, mi maestro. Has venido a retomarme», Bella gritó. Desafortunadamente para ella, no pudo negar sus poderes al hombre que la sostenía y, aunque podía hablar, no pudo volver al lado de su amo. Aún así, parecía conmovida al ver a su maestro a bordo de Noah. «Bella, ¿pudiste averiguar algo sobre él?» Ukyo le pidió audazmente a su lanza divina información sobre la cubierta de Noah. Todos a su alrededor estaban un poco desconcertados por la forma despiadada que exigía información de Bella. Era cierto que ella sería la única que podría saber algo sobre el hombre misterioso, pero aún así, seguramente él podría haberle ofrecido al menos algunas palabras tranquilizadoras primero. «Sí, tengo algo de información. Esa tarea es un juego de niños para un arma de mi grandeza». El amo de las nubes de tormenta parecía indiferente ante la perspectiva de que se filtrara información a su enemigo. Simplemente permitió que Bella continuara hablando. «De hecho, con mi cerebro sería bastante fácil llegar a la conclusión de... Ni siquiera sé dónde están tus cerebros y, sinceramente, no me importa. Manos a la obra. Sab. Muy bien, mi maestro. ¿Y tú, Ekesax? Ve a buscar a ese idiota inmortal Suiboku aquí ahora mismo. Este hombre es de la misma escuela que Suiboku». Saiga, que había estado de guardia con Ekesax en la mano, y Talán, que estaba protegiendo su flanco, miraron al misterioso hombre en estado de shock. Del mismo modo, aquellos a bordo de Noah que conocían la identidad de Sansui también se sorprendieron por completo. Incluso aquellos que no sabían que Sansui era un inmortal habían escuchado el nombre Suiboku antes. Suiboku era el maestro de Sansui, el hombre que el mejor espadachín de este reino consideraba superior y el mejor guerrero del mundo. ¿La misma escuela que Suiboku? Ni siquiera había oído hablar de un hombre así. El aprendizaje de Suiboku fue hace al menos 2500 años. Ah, entonces eres Ekesax, la espada empuñada por Suiboku. De hecho, soy Fukei. Yo, junto con Suiboku, aprendí las artes inmortales con el maestro Kacho. Tengo 4500 años. Soy unos 500 años mayor que él. La escala absoluta y ridícula de la conversación significó que los presentes que no sabían sobre la inmortalidad de Sansui y Suiboku simplemente no podían entender la gran cantidad de años que estaban pasando. Al mismo tiempo, el hecho de que él fuera de la misma escuela de inmortal que el maestro de Sansui había cambiado por completo el estado de ánimo de los reunidos a continuación. Solo tengo un objetivo, la cabeza de Suiboku. He viajado hasta aquí para llevar ese premio a nuestra patria, y simplemente cortaré a cualquiera que se interponga en mi camino. La identidad y los objetivos de Fukei se habían expuesto completamente a la luz.
El hombre y su vendetta no tenían nada que ver ni con el reino de Arcana ni con la República de Domino. Al diablo con eso, viejo senil. Ukyo, el que había aceptado silenciosamente las demandas del hombre, fue el primero en gritar desafiante. Incluso si era un oponente al que parecía improbable que derrotara, se sintió impulsado a actuar. Incluso si sus palabras no tenían nada más que respaldarlas más que su ira, tenía que hablar. Invadiste mi castillo, robaste mi tesoro sagrado, y esa es tu maldita razón, estos no son los salvajes indómitos. No puedes arruinar a la sociedad humana por esta mierda. Lord Ukyo tiene razón. Fukei, entiendo que tienes tus razones, pero son solo tuyas. No tenemos ninguna intención de simplemente cumplir con sus demandas. Saiga había sabido a través de su sueño profético que el hombre que tomó Bellra aparecería aquí hoy. Estaba aquí para interceptar a ese hombre, tanto para proteger el reino Arcana como para retomar Bellra. Los planes de Saiga no habían cambiado en lo más mínimo después de conocer esta nueva información. Incluso si el hombre era un inmortal, incluso si pertenecía a la misma escuela que Suiboku, esa no era razón para que se retirara. No tenemos ninguna intención de permitir que usted, un hombre que atacó a un aliado del reino de Arcana y robó su tesoro sagrado, ponga un pie en nuestro reino. Suiboku vivía en un bosque cerca de la capital real. No había forma de que pudieran permitir que un hombre peligroso como Fukei avanzara sin obstáculos a través del reino, y definitivamente no había forma de que pudieran permitirle desatar sus poderes en una batalla cerca de la capital real. Saiga también tenía sus razones personales para no dejarlo pasar. Si bien Suiboku no pasó directamente Kesatsu a mis manos, sigo siendo el aprendiz de Suiboku, Sansui. Saiga declaró con orgullo, transmitiendo que su habilidad con la espada descendía de las enseñanzas de Suiboku. Cualesquiera que sean tus razones, no puedo simplemente dejarte pasar si tu intención es matar al maestro Suiboku. El aprendiz de Suiboku. Tú, que ni siquiera eres un inmortal. Incluso si dejaban pasar a Fukei sin impedimentos, Suiboku probablemente podría hacer algo por él. Sin embargo, Saiga no podía permitir que eso sucediera, tanto desde su propia posición como heredero de la casa Watanabe como por el bien de sus propios sentimientos como aprendiz de Sansui. Necesitaba luchar y ganar. No podía dejarle esto a las de la casa de Isaea. De acuerdo, Saiga, mi hermano. Este es un oponente inesperadamente poderoso, pero no podemos simplemente dejarlo pasar. Talan estuvo de acuerdo con Saiga. Como Saiga, habiendo conocido a Suiboku, este no. Era un problema que Talan pudiera admitir. Talan quería proteger al hombre que se había regocijado con su existencia. El hombre que, a pesar de ser el espadachín más poderoso del mundo, se había regocijado por el hecho de que él, Talan, un simple espadachín, era el aprendiz de Sansui. No sé sobre este Suiboku o lo que sea. Pero si es un oponente fuerte, quiero una parte de eso. Para Ran, que era un berserker y un amarcado, los detalles no importaban. Había un enemigo frente a ella, y eso significaba que quería pelear. Había recuperado la sencillez de lo que originalmente la había impulsado. Entonces, aquellos que han crecido a partir de las enseñanzas de Suiboku. Un contraste perfecto para probar mi entrenamiento. Uki observó a Fukei de cerca, notando la confianza sin fondo del inmortal. Necesitaba determinar cuándo retirarse y rápidamente. Había reconocido que era el único presente que podía determinar objetivamente ese momento. Para que todos sepan, probablemente haya consumido el ginseng divino. Al igual que el marcado, se regenerará y revivirá si lo desmiembras o lo quemas. Kesatsu, que había sido el arma de Suiboku, gritó tenso. Si su oponente era un inmortal centrado en el combate, incluso al menos sería tan poderoso como el viejo Suiboku. Debido a que sabía ese Suiboku tan íntimamente, Kesatsu había descartado rápidamente cualquier exceso de confianza que pudiera haber sentido antes. Esté en guardia. No creas que caerá fácilmente. Entonces déjame ir primero. Agradecería una mano si termino en demasiados problemas. Con eso, Talan, el que tenía la menor capacidad de combate de los tres, se adelantó. ¿Estás seguro, Talan? Como portador de Shadow Summoning, es correcto que yo tome la iniciativa. En todo caso, sería un problema si fuera de otra manera. Ante la preocupación de Saiga, Talan ofreció su gentil consuelo. Shadow Summoning fue extremadamente útil para llamar la atención y usar duplicados como señuelos, y era razonable que Talan, un maestro de Shadow Summoning, tomara la iniciativa. Bien. Lo dejo en tus manos. Si bien Saiga tenía algunas preocupaciones sobre las habilidades físicas de Talan, confiaba en el juicio de Talan. Esto se debía a que Talan era su yo habitual, tranquilo y sereno, en lugar de parecer impulsado por algo parecido a la desesperación. Ran, que había querido ser la primera en pelear, parecía un poco desanimada por el hecho de que Talan iba primero, pero como era decisión de Saiga, ella lo aceptó con una mínima queja. Seguro. No cuente con que sea paciente. Sí. Bueno, supongo que no voy a durar mucho por mi cuenta, de todos modos.
Fukei era un inmortal que había vivido durante más de 4500 años y que, a diferencia de Sansui, estaba completamente entrenado en las artes inmortales. Incluso Talan tuvo que admitir, con una sonrisa divertida y autocrítica, que estaba mordiendo un poco más de lo que probablemente podía masticar. Cualquiera que sea la mecánica de una habilidad, cualquiera que sea el método de entrenamiento, 1500 años de entrenamiento serían suficientes para volverse fuerte, ¿no es así? Dejando de lado la cuestión de si podría ganar, Talan no podía simplemente elegir no pelear. Eso simplemente no era algo que estuviera dispuesto a hacer. Por lo menos, entendió y creyó en lo que Suiboku había querido decir. Si el tiempo dedicado al entrenamiento era lo que determinaba quién ganaría, entonces no había razón para luchar. Si eso era todo lo que determinaba el resultado, entonces la fuerza era simplemente una cuestión de resistencia. Talan no estaba interesado en dedicar su vida simplemente a soportar su entrenamiento. No estaba interesado en medir quién tenía más tenacidad. Por eso Talan dio un paso adelante. Él, que era un mero maestro de Sadou Summoning, un mero maestro de la espada, y simplemente el representante de los estudiantes de Sansui, dio un paso adelante. No te guardo rencor, pero esas son las necesidades del mundo mortal. Tu destino es acabar con mi espada. Parece que eres el más hábil de los tres. ¿Estás seguro de que deberías ir primero? Jeje. Le divirtió mucho la evaluación de Fukei de sus habilidades. Parecía que Fukei pensaba muy bien de él. Eso también le dijo a Talan algo más. Fukei era sustancialmente diferente de Sansui y Suiboku. Desafortunadamente, soy el más débil de los presentes aquí. Para no ver eso, parece que tus ojos están nublados. Talan adoptó una postura intermedia con la espada que lo había acompañado desde su tierra natal. Mientras se posaba, repitió todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. Para derrotarlo, Sansui había analizado y diseccionado su Sadou Summoning. Habiendo recibido instrucción de ese mismo hombre, Talan ahora podía usar esa instrucción para estudiar a su oponente. Oh. No soy un hombre tan impresionante, te lo aseguro. La capacidad de lucha de Fukei estaba en un nivel en el que podía ser herido por los guardias usando magia, y se curó instantáneamente, como un berserker. Por desgracia, eso solo fue suficiente para limitar lo que Talan realmente podía lograr. La mayor debilidad del Sadou Summoner era su falta de poder de fuego. Eso también serviría para limitar sus opciones aquí. Pero incluso a pesar de eso. Entonces comencemos. Soy Talan. Talan, el espadachín solitario. Talan había huido de su tierra natal porque no podía derrotar a los Spirit Summoners. No tenía intención de huir más. Danza de la procesión funeraria. Envió una fila de duplicados prescindibles en una procesión de una sola fila, manteniendo un ojo en su distancia de Fukei. Talan tenía la intención de comenzar poniendo a Fukei a la defensiva, para ver cómo reaccionaba. Sombras con masa, Fukei balanceó a Beira como si nada en la vista lo sorprendiera. La velocidad de sus ataques cortantes fue claramente más rápida de lo que un ser humano podría manejar. Los cambios de Fukei fácilmente dividen los duplicados, cada uno tan sólido como un ser humano, limpiamente por la mitad. Eso significaba que, como un berserker, Fukei también estaba mejorando sus habilidades físicas. Talan no pudo evitar sonreír, incluso cuando se dio cuenta de que se enfrentaba a un oponente al que no tenía ninguna posibilidad de derrotar. Danza de círculos entrelazados. Aunque sabía que no podía ganar, Talan no tenía intención de dejar que Fukei lo matara. Incluso con sus habilidades físicas mejoradas, Fukei había resultado herido luchando contra la compañía de la espada, lo que significaba que habría espacio para que Talan lanzara un ataque. Los 10 duplicados que Talan desató se movieron para rodear Fukei, luego simplemente ejecutaron una carga suicida con la intención de apuñalar a su enemigo. Fukei esquivó el ataque simple pero letal saltando directamente en el aire. Eso es todo. Limpió fácilmente los duplicados, cada uno de los cuales era tan alto como el propio Talan. Cuando bajó de su salto, Fukei se balanceó hacia abajo con su lanza. Talan sintió un cosquilleo de sudor frío por la espalda mientras imaginaba el poder puro detrás de ese balanceo, pero, por supuesto, no tenía intención de dejar que lo matara. No del todo. La maniobra fue ingenua, pero Talan rodó hacia adelante, evitando el golpe agachándose y manteniéndose cerca del suelo. Fukei pareció impresionado cuando aterrizó donde Talan había estado una fracción de segundo antes. Basado en tu balanceo anterior, pareces bastante hábil. Además, eres rápido y fuerte. Pero tus tácticas son descuidadas. Parece que me ves como tu inferior. Mientras volvía a su postura, Talan continuó su análisis de su oponente. Fukei era ciertamente rápido, pero no tan rápido como un Spirit Summoner o Ran. Él también era hábil, pero esa habilidad no estaba en un ámbito que estuviera más allá de la comprensión. Más que nada, Fukei no estaba leyendo bien los movimientos de Talan. Para escapar de un cerco, saltar hacia arriba fue probablemente la mejor solución.
Atacar al Shadow Summoner fuera de ese cerco también fue correcto en términos de táctica. Pero ahí es donde terminó su lectura de la situación. Si bien podría describirse caritativamente como tomarse su tiempo cómodamente, Fukei solo había visto cómo Talán esquivaba su ataque, sin hacer ningún esfuerzo por seguirlo. Eres fuerte, pero no tanto como para que no pueda hacer nada contra ti. Tienes una lengua hiperactiva. El oponente de Talán permaneció imperturbable, aparentemente indiferente a que sus ataques fueran esquivados y las críticas por su falta de tácticas. Después de un momento de pausa, Fukei se puso en una ligera postura. Parecía concentrado, como si estuviera preparando algo. Entonces, ¿qué tal esto? Inmediatamente después de que Fukei desapareciera de la línea de visión de Talán, todos los presentes supieron lo que había sucedido. Danza de la separación. Todos, excepto Talán, vieron el momento en que Fukei apareció detrás de Talán usando Flash Step. Fukei levantó a Veigar por encima de su cabeza y cargó contra Talán. Talán dio un salto hacia adelante sin siquiera mirar atrás, convocando a un duplicado detrás de él para enfrentarse al Fukei que se acercaba. A pesar de ser abordado por algo del tamaño de un hombre adulto, Fukei ni se inmutó, manteniendo su postura mientras continuaba su ataque. Sin embargo, el corte diagonal que había soltado con su lanza falló y cortó el espacio vacío mientras Talán esquivaba el ataque. Ya veo, sabías del Flash Step. Yo debería haber sabido. No. Es la primera vez que veo ese Flash Step. Flash Step de Fukei tenía un movimiento de configuración claro. Hubo un momento de preparación que no se requirió con el paso Flash que Sansui había aprendido de Suiboku, el paso Flash que Suiboku había elevado a un arte adicional. Ya veo, este es el Flash Step original. Talán sintió una oleada de admiración por Suiboku. Talán había experimentado de primera mano cuán importantes eran en combate las cosas que Suiboku había eliminado de sus técnicas de artes inmortales. No había entendido lo que Kesatz había querido decir con su explicación de que Suiboku debía haber eliminado todo menos las necesidades básicas, pero ahora lo sabía. El hecho de que Fukei necesitara prepararse para usar Flash Step le había dado tiempo para defenderse. Si Fukei pudiera usar Flash Step sin ninguna preparación en absoluto, como podía hacerlo Sansui, Talán no podría decir con certeza que habría salido ileso de eso. Me temo que hice una gran demostración de saltar y brincar, pero al menos pude asestar un golpe. Parece que eres bastante resistente. Además, estás bastante pesado. El duplicado que había abordado a Fukei también lo había apuñalado en el estómago. Fue un ataque simple y poderoso que normalmente habría sido un golpe letal. Sin embargo, a pesar de recibir ese golpe, Fukei no se había movido. No es que no se haya visto afectado por el ataque, es que el ataque literalmente no había movido a su persona. Supongo que es como un cuerpo de plomo. Te hiciste más pesado para aumentar el impacto de tus ataques. Parece que tu estilo desciende de las enseñanzas de Suiboku. Fukei permaneció tan imperturbable como siempre, a pesar de que él, un hombre que había pasado prácticamente una eternidad entrenando, había permitido que un oponente que no había vivido ni siquiera en 100 años extrajera la primera sangre. No se inmutó por completo. El porte de Fukei incluso parecía sugerir que era perfectamente normal. Esa actitud lo hacía parecer aún más inquietante para aquellos que observaban la batalla a bordo de Noah. La misma actitud, sin embargo, hizo que los tres frente a él decidieran derrotarlo aún más. La durabilidad sería Arden Self. La velocidad sería Blink Step. La fuerza sería fortalecerse a sí mismo. Incluso Suiboku luchó por manejarlos todos a la vez. Kesatz, el antiguo compañero de Suiboku, había podido discernir todo eso al ver la escaramuza de Fukei con Talán. Sí, el Flash Step de Fukei era el que ella misma recordaba de sus días con Suiboku. Eso significaba que debía ser de la misma escuela que Suiboku. Era un oponente poderoso, uno que muy bien podría ser más poderoso que Suiboku cuando lo abandonó. ¡Qué absurdo! Talán solo pudo sacudir brevemente la cabeza ante el útil análisis de Kesatz. Se había dado cuenta de cuán monstruo era el hombre frente a él, y cuán monstruo había sido el Suiboku de antaño. Habilidad con la lanza, un cuerpo físicamente endurecido, rápido y fuerte, una técnica que le permitió cerrar la distancia al instante, y habilidades regenerativas para arrancar. En el caso de Suiboku, también tenía a Kesatz potenciando todas esas habilidades. No es de extrañar que fuera considerado poderoso. Pero todavía puedo luchar. ¿Que todavía puedo luchar contra él? Supongo que eso significa que he mejorado un poco. El entrenamiento de Talán en su tierra natal, el entrenamiento que había recibido de Sansui, todo había significado algo. Al menos fue capaz de luchar contra un monstruo que se había entrenado desde tiempos inmemoriales. No era una carga para sus camaradas, sino un miembro vital de este grupo. Talán saboreó esa comprensión mientras ponía cierta distancia entre él y Fukei. Al observar a Talán, los guerreros a bordo de Noah sintieron un escalofrío similar de comprensión. Un hombre que era de la misma escuela que el maestro de Sansui y el hombre que era, en esencia, su representante como estudiantes de Sansui, estaban peleando entre ellos debajo de ellos.
Y aunque Talán no había asestado un golpe fatal, aún había logrado asestar un golpe. Los estudiantes de Sansui se dieron cuenta de que sus vidas, su esfuerzo, todo tenía sentido y que su entrenamiento bajo la instrucción de Sansui tenía un propósito. Ver a Talán demostrar eso los conmovió con una alegría profunda y sincera. Todos ustedes, permanezcan en guardia. Dado que este hombre es de la misma escuela que Suiboku, si lo tratas como una versión inferior de Sansui, seguramente te matará. Todavía tiene que hacer uso de los poderes de Vajra o de cualquier arte inmortal real. Equesats gritó que devolviera a sus aliados al presente, habiendo sentido que su tensión disminuía. Dadas las nubes de tormenta en el cielo, este sigue siendo su escenario. Incluso si su objetivo es Suiboku, no creas que se contendrá. Considere el viento, la lluvia y los relámpagos como herramientas a su disposición. Equesats conoció al Suiboku de hace 2500 años. Este hombre, Fukei, debe haber salido de su aislamiento porque sintió que tenía una oportunidad contra un Suiboku que se había vuelto aún más fuerte en ese momento. Este hombre está aquí porque siente que está listo para matar a Suiboku. Al escuchar sus palabras, los tres entendieron. Equesats probablemente quería que corrieran. Quizás era porque era una herramienta y tenía que cumplir su propósito, o quizás era su orgullo como la última espada legendaria, pero no podía decirles directamente que corrieran. Está bien, Equesats. El hecho de que Talán, el más débil de ellos, fuera capaz de luchar, significaba que su oponente se lo estaba tomando con calma. Saiga agradeció la advertencia que le dio Equesats cuando dio un paso adelante. De aquí en adelante, yo lideraré. Así como Equesats no pudo decirles que corrieran, Saiga y compañía no se atrevieron a hacer tal cosa. Muy bien. Equesats también lo sabía. Dar la vuelta y correr contra un oponente contra el que tenían pocas posibilidades de ganar estaba lejos de ser el más fuerte. Soy Misu Saiga, el portador de Equesats y heredero de la casa Watanabe. Te mataré y recuperaré a Bella. HRMPH. Cuando Saiga se acercó con una mirada determinada, Fukei no ocultó su desprecio. Es cierto que había una enorme brecha en la experiencia, pero incluso teniendo en cuenta eso, Saiga todavía era inmadura. Con solo sostener una espada, era comprensible que pareciera más débil que Talán. El mismo Saiga lo entendió bien. Sabía que, como espadachín, era más débil que cualquiera de los guerreros que estaban a bordo de Noah en ese mismo momento. Por eso no estaba enojado por ser subestimado, ni tenía ninguna intención de demostrar su valía ante Fukei. No, todo lo que Saiga iba a hacer era hacer lo que necesitaba para ganar. Cumpliría con su deber y salvaría el reino Arcana. Eso era todo lo que tenía en mente cuando dio un paso adelante. Saiga. Al verlo, Apine, Suge y Tsunade lucharon contra sentimientos encontrados dentro de ellas. Orgullo de enfrentarse valientemente a un enemigo poderoso. Preocupación por el hecho de que el hombre al que amaban corría peligro. Pero los tres a bordo de Noa solo pudieron orar y ver cómo se desarrollaba la pelea. ¿Estás seguro de esto? Los guerreros a bordo del barco también parecían inseguros. Hubo quienes no pudieron evitar expresar su preocupación por su seguridad. Por supuesto, todos sintieron respeto por Saiga mientras avanzaba hacia la batalla. Todos sentían que el extranjero que se había convertido en heredero de una gran casa se estaba comportando de una manera acorde con esa posición. Pero por eso también estaban preocupados por él. ¿Podría realmente ganar en una pelea contra un inmortal mayor que Suiboku? Les preocupaba que simplemente lo mataran sin ofrecer ninguna resistencia real. Es Saiga, realmente fuerte. Incluso si tiene Equesats, con las artes místicas solo. Como el as de la casa Watanabe, Saiga no tenía un apodo ni un alias. Eso se debía a que todos creían que él era simplemente un místico que manejaba una espada legendaria. Luchó con Mystic Armor, reforzado por el poder de la espada legendaria, por lo que era natural que fuera fuerte. Sin embargo, eso parecía muy sencillo en comparación con los otros ases de las grandes casas. Shirokuro Sansui, el joven apóstol de la espada, el espadachín más fuerte, un guerrero que todos en los escalones superiores del reino de Arcana consideraban como el más grande de la tierra. Souso Ukaba, el loco con cicatrices, el mago definitivo, que podía mover los cielos y la tierra y remodelarlos a su imagen. Ukyo Fushi, el dictador extranjero, el hombre con 5 de los 8 tesoros sagrados, que había derribado el imperio Domino. Shanukiyo, el hombre pensante, el portador perfecto de Pandora, la armadura del desastre. Los que estaban a bordo de Noa no pudieron evitar preguntarse si Saiga era digno de ser comparado con los otros 4. ¿Estás seguro de que estará bien, Apine? Paulette solo pudo preguntar mientras Apine ofrecía sus oraciones. Era comprensible que Paulette estuviera preocupada de que Saiga no fuera capaz de enfrentarse a un oponente tan ridículo como un inmortal que había venido a matar a Suiboku. Sí, estará bien, Paulette. Saiga es fuerte. Apine creía en Saiga, incluso mientras esperaba su éxito. Sí, es fuerte. Tsunade asintió con la cabeza. Saiga era, sin duda, el más fuerte de los 3 siguientes.
Saiga se preparó para ir a la batalla, llevando la pesada carga de las expectativas sobre sus hombros. La escaramuza inicial de Talan había revelado el estilo de lucha de Fukei, lo que le permitió a Saiga formar el esquema de una forma de luchar contra Fukei. No era como la vez que había peleado con Sansui, confiado en su propio poder y sin un plan claro en mente. Fue precisamente porque no se le permitió perder aquí, que tenía la intención de luchar para ganar. Ran, Talan. Yo lideraré. Con Equesatz en la mano, Saiga inició su precognición. Al usar la sangre celestial, también conocida como poder del tiempo, buscó la acción más óptima que podía realizar. Y entonces... ¡ah! Saiga usó su poder sagrado para crear una armadura para protegerse a sí mismo, y la presencia real para darse rasgos animales. Su mana encendió una llama alrededor de su espada y su sangre contaminada fortaleció sus habilidades físicas. Todos estos poderes fueron amplificados por la habilidad de Equesatz. ¿Qué es este poder? Había demasiados efectos sucediendo todos en paralelo. Además de Fukei, aquellos que no sabían acerca de los poderes reales de Saiga fueron completamente sorprendidos. ¡Ra! La influencia de su sangre contaminada de repente llevó a Saiga a un estado de gran emoción. El espadachín envuelto en una armadura dorada brillante, con un pelaje plateado llameante, se abalanzó sobre Fukei con un grito. MRRPH. La hoja en llamas de la espada legendaria llegó a Fukei en un destello cegador. Ante ese ataque, Fukei intentó bloquearlo usando Bella. ¡Gra! Bella y Equesatz chocaron. Las armas legendarias creadas por Dios mismo sobrevivieron al impacto entre estos dos titanes figurativos sin sufrir daños. Pero el mango de Bella no pudo detener las llamas que envolvían a Equesatz, y Fukei recibió una explosión directa. Además, el poder físico puro detrás del golpe de Saiga fue suficiente para hacer retroceder incluso al Fukei de peso mejorado. ¿Cómo es eso? Los inmortales no se vieron afectados por el fuego natural, pero el fuego mágico aún podía herirlos. No había forma de que Fukei pudiera evitar una lesión después de estar expuesto a llamas mágicas amplificadas por Equesatz. Sufrió quemaduras en todo su cuerpo que habrían matado a un hombre común. Kiwe. Fukei, que había sido consumido por las llamas cuando fue lanzado hacia atrás, soltó su ki en el aire. Las llamas que lo habían envuelto fueron barridas y todo lo que quedó fueron las dolorosas quemaduras. ¿Cómo es que? Incluso el último rastro de esas quemaduras se había curado sin dejar rastro momentos después. Para cuando aterrizó de pie, Fukei se había curado y parecía exactamente como era antes del ataque de Saiga. ¿De verdad crees que alguien que no es un inmortal realmente puede afectarme? Fukei dijo con una tranquila confianza, como si nada le hubiera pasado. Sí, creo que sí, dijo Saiga sin dudarlo, sin inmutarse por la aparente invencibilidad de su oponente. Desactivó su sangre contaminada y su presencia real por el momento, enfriando sus pensamientos. Mientras calmaba sus nervios excitados, observó cuidadosamente a su enemigo. Es más débil de lo que esperaba. En combate cuerpo a cuerpo, Ran es más fuerte que él. Técnicas de regeneración, autoevaluación y lanza. Si bien esa combinación hizo a Fukei fuerte, en este momento, era poco mejor que una versión inferior de Ran. Sin embargo, eso fue solo porque Fukei lo estaba subestimando. Si realmente comenzaba a usar el clima como su arma, sin duda Saiga y sus amigos se sentirían abrumados de inmediato. Como decía el libro de secretos del estilo testudo, no había forma de lidiar con un oponente que pudiera causar desastres naturales. Mientras nos subestime, podemos seguir atacándolo. Fukei lo subestimó y se mostró demasiado confiado. Como tal, lo único que podía hacer era matarlo antes de que decidiera ponerse serio. Mientras su oponente lo miraba, Saiga armó sus planes para lograr la victoria. Después de enterarse de que somos aprendices del aprendiz del maestro Suiboku, está observando cómo nos movemos. Por eso no ataca. Si bien Sansui podía diseñar un conjunto perfecto de tácticas en medio de una pelea, Saiga no se sentía a la altura de ese desafío, razón por la cual consideró la calma actual como su última oportunidad para pensar seriamente en el asunto, y por lo tanto buscó la mejor forma de dar seguimiento a sus ataques. No puedo usar la táctica que usó Tsunade contra Ran. Eso solo funcionó porque Ran no conocía sus propios límites, por lo que no hay forma de que funcione contra un inmortal que ha pasado siglos entrenando. Además, darle la oportunidad de responder. Bien podría escapar usando Flash Step. Saiga se encontró con el peor de los casos cuando consideró la situación y se estremeció. Si Fukei no se consideraba un guerrero, no había ninguna razón para que se pusiera de pie y luchara contra Saiga. Simplemente podría mudarse lejos usando Flash Step y dejar a Saiga y compañía sin opciones. Entonces no podemos permitirnos que use Flash Step. Si mantenemos un ataque constante contra él, no debería poder usar Flash Step. Afortunadamente para Saiga, el Flash Step de Fukei tenía un movimiento de preparación que le faltaba a Sansui. Mientras siguieran atacándolo, Fukei no podía escapar. Seguiremos adelante y atacaremos, Equesatz. Sí. Si no podemos seguir adelante aquí, perderemos.
Saiga usó su adivinación, o quizás su estilo testudo, su habilidad para ver el futuro, para idear un conjunto de tácticas que crearían un resultado específico. Era una especie de falta de forma que se adaptaba mejor a la situación actual. Por supuesto, estaba lejos de ser perfecto, pero era más que suficiente para Saiga como estaba. ¡Ra! Saiga una vez más presentó sus mejoras físicas y comenzó a correr a toda velocidad. Fue literalmente más rápido de lo que el ojo podía seguir, capaz de acortar instantáneamente la distancia entre él y Fukei, a quien había lanzado a una distancia considerable con su último golpe. Suficiente. Tierra viva, derrumbe. De repente, el cuerpo de Saiga se volvió más pesado y el suelo mismo estaba en peligro de colapsar bajo su peso. Si eso sucediera, pelear sería la menor de sus preocupaciones, sin importar cuán mejoradas fueran sus habilidades físicas. Afortunadamente, ya había previsto el uso de la técnica por parte de Fukei. Si bien Sansui solo podía hacer conjeturas sobre el futuro, Saiga pudo verlo con claridad. No deberías subestimarme. La precisión de la magia de fuego de Saiga se fortaleció debido al mayor enfoque proporcionado por su sangre contaminada. Al emitirlo desde su espalda, pasó de correr a volar a baja altitud. ¿Qué? Saiga comenzó a volar en el mismo momento exacto en que Fukei ejecutó su técnica. Fukei hizo una pausa, sorprendido por la rapidez y confianza con la que Saiga había cambiado de táctica. Ese breve momento de vacilación fue letal en el combate cuerpo a cuerpo de alta velocidad. Con su peso aumentado por la técnica de Fukei, Saiga puso toda esa masa detrás de un corte sobre su cabeza dirigido hacia el inmortal. Ger. Ga. Fukei bloqueó el ataque con Bellra, pero el mayor peso del golpe hizo que la lanza gritara. Tierra viva, levitación. Fukei respondió cancelando la técnica que aumentaba el peso de Saiga, reemplazándola por una que lo hacía más liviano. El ataque de Saiga inmediatamente perdió su impacto y Fukei rápidamente intentó alejarlo. De ninguna manera. Saiga usó su magia de fuego para controlar su posición incluso mientras flotaba en el aire. Estilo Mist Shadow, Flame Wall. Mientras balanceaba a Ekezatsu en un amplio arco, Saiga generó una explosión de llamas tan grande que amenazó con tragarlo junto con su objetivo. Incluso si Fukei pudiera regenerarse, las llamas aún lo dañarían. En el momento en que estaba a punto de ser tragado por esas llamas, Fukei cerró brevemente los ojos. ¿Qué es esto? A pesar de que estaba envuelto en llamas, Fukei no sintió calor. De hecho, lejos de sentir calor, ni siquiera vio la luz de las llamas a través de sus párpados cerrados. Cuando abrió los ojos y miró a su alrededor, vio que solo había algo que parecía una llama a su alrededor. Las llamas ni siquiera iluminaron la oscuridad cubierta de nubes. Una mera ilusión. Te tengo. Mientras Fukei fue tomado momentáneamente por sorpresa, Saiga aprovechó su oportunidad. Agarró el brazo que sostenía a Bellra y trató de apartarla del agarre de Fukei. Maldito seas. La amenaza a su posesión de Bellra fue suficiente para romper la calma de Fukei. Era lo único que temía en esta batalla. Fue por este miedo que respondió con ira y trató de tirar a Saiga de su brazo. Fukei desactivó la técnica que había reducido la gravedad a su alrededor y golpeó a Saiga hacia abajo. ¿Qué? ¿Él desapareció? El mismo duplicado que antes. El Saiga que lo agarró del brazo desapareció en el momento en que golpeó el suelo. El gran volumen de técnicas utilizadas por Saiga había dejado a Fukei luchando por mantenerse al día. Exactamente. Con su regreso a su peso normal, Saiga pudo moverse normalmente. Reanudó sus ataques cuerpo a cuerpo con su espada llameante. Pillado fuera de balance, Fukei fue atacado por cortes llameantes. ¿Te atreves? Aún así, el cuerpo de Fukei continuó regenerándose e intentó contraatacar contra la abrumadora ráfaga de Saiga. Maldita sea. Incluso con todo esto, sigue pateando. Pero incluso él tiene sus límites. Continúa con tus ataques. Entendido. No tendrás ninguna oportunidad. Los cielos cambiantes. La fachada de calma de Fukei se rompió y, enfurecido, intentó apuntar a Saiga con un ataque a gran escala. Y ya. Ran aterrizó una patada en la parte posterior de su cabeza. Jiyuach. Incluso si te recuperas, no puedes usar tus técnicas cuando te golpean la cabeza, ¿verdad? Incorporando su propia experiencia al recibir golpes en la cabeza, Ran, que había querido pelear más que nadie, continuó con una serie de golpes. Ja. 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 Ran siempre había tenido más resistencia que nadie, incluso superando a Saiga. Continuó lloviendo golpe tras golpe sobre el indefenso Fukei. Gerra. No te molestes. Ya descubrí tus movimientos. Fukei intentó desesperadamente contraatacar con Bellra, pero pudo oponer poca resistencia a Ran. Si no puedes escapar con Flash Step, puedo ganar, incluso contra un inmortal. A diferencia de Saiga, los ataques de Ran continuaron sin un momento de pausa. Pudo apuntar con precisión al cuerpo de Fukei e infligir daño tan rápido que su regeneración no se mantuvo al día. Jaja. ¿Qué pasa, No sé cuántos miles de años has vivido, pero eres mucho más débil que Sansui.
Un golpe en la cabeza interrumpiría los intentos de Fukei de usar una técnica inmortal, pero si Ran enfocaba todos sus ataques en su cabeza, eventualmente podría bloquear sus ataques. Por eso extendió sus golpes por su cuerpo y extremidades, evitando que concentrara sus defensas en un solo punto. Es suficiente. A pesar de los golpes que aterrizaron en su cabeza, Fukei liberó una enorme ki wave de todo su cuerpo. Por lo general, la onda ki solo podía afectar a un objetivo que el portador estaba tocando, pero esto era lo suficientemente fuerte como para sacudir todo el cuerpo de Ran por estar cerca de Fukei. Gur. Ran se había sorprendido a sí misma volviéndose demasiado confiada cuando el estallido de rabia de Fukei por su actitud se manifestó, y se reprendió mentalmente. Se había quedado atrapada golpeando a un oponente que usaba las mismas técnicas que Sansui como una forma de descargar su frustración por haber perdido anteriormente. Aprenderé de eso, pero no me arrepiento. Maldita marcado. Con Ran brevemente desprevenida, Fukei intentó asestar un golpe de seguimiento. Trató de abrirle el cráneo con un golpe de vela, pero el ataque fue bloqueado en medio del ataque. Me temo que voy a intervenir. Mis disculpas, pero me temo que no estamos luchando solos. Uno de los duplicados de Talán recogió al desprevenido Ran y se alejó del tumulto. Por supuesto, eso no era lo único que estaban haciendo los duplicados de Talán. Danza de la punta de hierro. Dos de los duplicados de Talán atacaron a Fukei por detrás. Sus objetivos eran el punto más vulnerable del inmortal, la parte superior de sus pies. Los duplicados apuñalaron los pies de Fukei con todas sus fuerzas, inmovilizándolos contra el suelo. Puedo ser débil, pero parece que incluso yo puedo perforar la carne de tus pies. ¡Nah! Al igual que cuando se enfrentó a la ráfaga de Ran, Fukei borró los duplicados desatando una onda de ki en todas direcciones. Desafortunadamente para Fukei, el propio Talán hacía tiempo que se había salido de su alcance. La fuerza del Shadow Summoner es que sus sombras son prescindibles. Me imagino que mis sombras fáciles de derrotar están irritando tus nervios. Estoy de vuelta. La versión de efecto de área de Ki Wave tenía un rango efectivo pequeño. Tampoco fue un ataque particularmente fuerte, y para un berserker como Ran, las heridas que infligió sanaron en cuestión de segundos. Debe ser difícil tener un solo cuerpo y no tener amigos. Convenido. Ran pudo hacer llover una ráfaga incesante de golpes, mientras que Talán podía usar múltiples duplicados para atacar desde muchos ángulos diferentes a la vez. Escapar fue casi imposible una vez que los dos arrinconaron a un objetivo. Con solo un cuerpo practicándolos, las artes inmortales de Fukei no pudieron responder a la gran cantidad de ataques dirigidos contra él. Nah. Fukei apretó aún más su agarre sobre Bella. Ardía de rabia por haber pasado una eternidad entrenando y, sin embargo, le impedían enfrentarse a su némesis. ¡Gra! Innumerables relámpagos atravesaron las nubes de tormenta de arriba. No fueron provocadas por las artes inmortales de Fukei, sino más bien por las habilidades de Beira que habían sido magnificadas, alimentadas por el repentino estallido de emoción de su portador. TCH. Talán y Ran llegaron inmediatamente a la misma conclusión: no podían permitir que este hombre usara su poder de control del clima. Si le daban a Fukei una oportunidad para usar tal técnica, la usaría para barrerlos usando un desastre natural. Necesitaban darse prisa y terminar la batalla. Necesitaban asegurarse de que lo mataran. Retrocedan ustedes dos. Saiga, que evidentemente había recuperado el aliento, una vez más lanzó un ataque cortante contra Fukei. Talán y Ran respondieron a Saiga retirándose rápidamente del área. ¿Duplicar? ¿Real? No importa. No tiene sentido nada de lo que haces. Fukei no sintió nada más que rabia pura y pura por el hecho de que estaba luchando contra oponentes que él consideraba inferiores. No tenía ni rastro de miedo a morir o perder. Te equivocas. Saiga disputó la creencia de su oponente al declarar la suya. Fue un choque entre principios profundamente arraigados, un conflicto sobre la justicia de sus causas, su dignidad y su valor como individuos. Ese choque sirvió para alimentar y acelerar la violencia. Hemos trabajado duro para ser más fuertes. Hemos luchado desesperadamente por descubrir qué podemos hacer. Nada de eso carece de sentido. Talán, Ran y Saiga. Si alguno de ellos simplemente hubiera confiado en su talento y hubiera estado satisfecho con ser más fuerte que el promedio, ninguno de ellos habría alcanzado las alturas que ahora han alcanzado. Teniendo en cuenta lo bien que puedes hablar, debes ser el verdadero. Saiga por sí sola no pudo igualar la gran cantidad de ataques que Ran y Talán habían desatado. Fukei una vez más activó la técnica que aumentó la gravedad a su alrededor y Saiga casi se hundió en el suelo por segunda vez. El efecto fue sustancialmente más fuerte que antes. No, esto es un duplicado. Incluso mientras caía de rodillas, Saiga sonrió. Al ver eso, Fukei levantó a Beira por encima de su cabeza y miró a su alrededor. A poca distancia vio a Saiga con los ojos cerrados, concentrado en controlar a su duplicado. Eso me recuerda, puedes controlar los cielos y la tierra, pero aún no te has dado cuenta.
Y Saiga ya había terminado sus preparativos. ¿Qué es esto? Fukei se dio cuenta tarde. El suelo a su alrededor había cambiado claramente de color. No eran solo las manchas de la sangre que había derramado, sino más bien de algún tipo de arte. Estilo venenoso explosivo. Un arte raro, un arte marcial que hace explotar las cosas que toco. Yo preparé el terreno por aquí mientras tú estabas ocupado con ellos dos. Con suficiente preparación y las mejoras de Ekesach, estilo venenoso explosivo podría superar incluso la magia de fuego en pura efectividad. Inútil. ¿Por qué molestarse en explicar? Flastet sería suficiente para escapar de la explosión, pero cuando Fukei intentó retirarse, cayó sobre una rodilla. ¿Qué es esto? Mi cuerpo. Estilo de puño borracho. Es una técnica que altera el sentido de equilibrio de quienes rodean al portador. Lo estoy usando con este duplicado. Funciona bastante bien en este rango, ¿no? Gur, entonces. Todo lo que Fukei necesitaba hacer era matar al duplicado antes de que perdiera por completo el sentido del equilibrio. Obligó a su cuerpo, desorientado, a moverse, tratando de derribar la copia, pero nunca tuvo la oportunidad. Estallar. El brazo de Fukei, una parte de su cuerpo real, explotó. Kuke. La primera vez que agarré tu brazo, usé estilo venenoso explosivo. Viniendo de tu propia extremidad, está más cerca que a quemarropa. Fukei había perdido no solo su brazo, sino la mitad de su cuerpo. Habiendo confirmado eso, el duplicado de Saiga sonrió con satisfacción y desapareció. Estallar de nuevo. El suelo sobre el que estaba parado Fukei explotó en un enorme torrente de fuego. Fue una fuerza más que suficiente para demoler por completo el cuerpo ya dañado de Fukei. Parte 21. Cielo y tierra. Suiboku, ¿qué te pasa? ¿Vas a dejar al maestro Kacho e ir a entrenar con otro inmortal? Sí, voy a estudiar alquimia. No es como si tuviera otra opción, ya que nuestro maestro no es particularmente hábil en ese campo. Ese no es el punto. No entiendes lo que significa ser inmortal. Pareces estar bajo la ilusión de que un inmortal es simplemente alguien que usa las artes inmortales. Pero las verdaderas artes inmortales, el verdadero camino del inmortal, es buscar la armonía con la naturaleza. Estás borracho de tu talento y te estás perdiendo en tus técnicas. Ja ja ja. Eso simplemente suena como el ladrido de un perro que no tiene el talento ni la técnica para ahogarse. Me avergüenzo de ti, Fukei. Además, la razón por la que estoy aprendiendo las artes inmortales es para convertirme en el hombre más fuerte de la historia. No tengo tiempo para tus divagaciones. ¿Cómo te atreves? No puedo simplemente dejarte ir y usar las sagradas artes inmortales para algo tan indigno como el conflicto. Te detendré, en nombre de nuestro maestro Kacho. Ja ja ja. Fukei, ¿en serio crees que puedes derrotarme? Habiendo presenciado la abrumadora capacidad de combate de Misu Saiga, las de la casa Watanabe, los que estaban a bordo de Noa se quedaron en un silencio de asombro. En cierto sentido, Saiga era una existencia tan o incluso más ridícula que Souso. Eso es Saiga. Tiene talento para todas las artes, no solo el misticismo, sino todas las artes raras. Cuantas más artes aprende, más fuerte se vuelve. Si agrega Ekesatz a eso, entonces, quizás no había nada más aterrador para los habitantes de este mundo. Incluso el individuo más talentoso solo tenía la capacidad de manejar un solo arte, pero Saiga pudo usar todos y cada uno de los que existían. Saiga tiene suficiente poder para ser considerado un as, dijo Pine, temblando ante el poder del hombre que había elegido, mirando hacia la tierra que había explotado. El enfoque de Saiga había demostrado una comprensión básica de las tácticas, usando el arte necesario en el momento necesario, en lugar de simplemente usar sus diversas artes al azar. No había ganado por pura casualidad, y no había sido una victoria fácil. Saiga, Ran y Talan se habían enfrentado a un oponente superior, le habían cortado la capacidad de luchar y se habían asegurado de acabar con él. Saiga, es tan bueno como cualquiera de los otros ases. Sí. Realmente ha crecido. Suge no pudo evitar llorar al escuchar las palabras de Apine. Estaba conmovida por el hecho de que los contratiempos y esfuerzos de Saiga no habían sido en vano. Saiga nunca habría podido obtener este nivel de fuerza si hubiera permanecido tan dependiente de su talento como lo había hecho al principio. Fue porque había enfrentado reveses y decepción, y se recuperó después, que pudo superar sus debilidades. Eso era lo que le había permitido crecer. Mi hermano y Ran también lo hicieron bien. Lo más impresionante, dijo Tsunae, elogiando no solo a Saiga, sino también a Talan y Ran. Era cierto que esta habría sido una batalla mucho más arriesgada si Saiga hubiera estado sola. Talan y Ran habían llevado cada uno su propio peso en todo momento. Los tres habían logrado no solo evitar meterse en el camino del otro, sino que se habían cubierto y apoyado a la perfección. Una vez más, eso no fue una cuestión de talento, sino más bien el fruto de sus esfuerzos. Sí, eso es cierto. Bien hecho, maestro Talan. Los guerreros que se habían entrenado con Talan también estaban profundamente conmovidos. Talan,
que era el que podría describirse como el más común de los tres, se había mantenido firme y contribuido a la batalla. Talán no había pisado el campo de batalla para morir, ser protegido por sus aliados o avergonzarse a sí mismo. Su participación valió y tuvo sentido. Sabes, me preocupé cuando supe que era de la misma escuela que Suiboku, pero parece que no era tan duro como pensábamos. Pero bueno, al menos todo ha terminado ahora. Vamos a recoger a esos tres. Dobe, que intentó mantener una fachada de indiferencia, todavía tenía una expresión de alivio y felicidad en sus rasgos. Espera. Aún no ha terminado, dijo Dainsleif con una mirada de sorpresa. Todavía está vivo. Dainsleif, que podía detectar a sus enemigos, informó de la supervivencia de Fouquet, aunque ella misma no parecía creerlo del todo. No había forma de que Fouquet todavía estuviera vivo. Había recibido tanto castigo que era difícil pensar que incluso había partes de él esparcidas por los páramos. Muchos de los que escuchaban a Dainsleif no podían creer sus palabras. Oye, Souso. Esto se siente como uno de esos, ¿no? Sí. Definitivamente se siente así. Ukyo y Souso, que habían estado observando el proceso con cierta indiferencia, ahora sintieron una punzada de miedo recorrer sus espinas. He visto este tipo de escena desarrollarse tanto en manga como en novelas ligeras, donde el personaje realmente poderoso se está conteniendo y subestimando a sus oponentes. Sí. Todo el asunto de, esto ni siquiera es mi forma final, ¿verdad? Para bien o para mal, ni Souso ni Ukyo vieron las cosas a través del lente de lo que pasaba por sabiduría aceptada en este mundo. Como tal, debido a que no estaban restringidos por la sabiduría aceptada, no habían asumido automáticamente que la batalla había terminado como lo habían hecho los nativos. Wow. Realmente está usando sus artes inmortales. La presión atmosférica está cayendo y la temperatura también está en caída libre. Noah, que los llevaba, también sintió el peligro a su alrededor. El inmortal que tenía el poder de manipular libremente los cielos y la tierra estaba a punto de desatar su arte en el mundo. Los tres en tierra no escucharon la conmoción a bordo del Noah. Había una gran distancia que separaba a los tres del barco en la distancia, además, estaban situados en un páramo abierto, y la explosión masiva los había ensordecido temporalmente. De alguna manera se las arregló para salir adelante. Saiga respiraba con dificultad. Debido a que había estado luchando con todas sus fuerzas, también estaba completamente exhausto. Si no hubieran podido terminar la batalla rápidamente, es muy posible que hubieran perdido. El problema de la fatiga fue el mismo para Talán. Ran era el único que parecía imperturbable. Dada la forma en que pudo soportar mis patadas, fue bastante duro. Pero eso es todo lo que era. No era tanto como para que no pudiera manejarlo. Lo sentí varias veces durante la pelea, pero parecía un paso lento. Comparado con el maestro Sansui, era demasiado laxo al permitirnos atacar. Parecía obsesionarse con demasiada facilidad con un objetivo y no estaba aprovechando al máximo sus habilidades de detección de presencia. Quizás así era como Sansui los miraba a todos. Los tres se habían dado cuenta de que no era solo que todos los inmortales eran poderosos, sino que Sansui y Suiboku lo eran especialmente. Poner tanto esfuerzo en ello debería desgastar el poder del divino Jinsen. Ahora solo necesitamos recuperar a Beira y la batalla ha terminado. No, ya viene. Como provocado por las palabras de alivio de Ekesach, Saiga vio el peor futuro posible aparecer en su mente. Inmediatamente creó un escudo brillante lo suficientemente grande como para rodear a todos que usaran sus artes místicas. Un momento después, una enorme inundación de agua que parecía haber salido de un balde increíblemente grande cayó sobre los páramos. El agua llovió tanto sobre Noah como sobre los tres en el suelo. Jiyuach. Saiga sostuvo desesperadamente su muro místico contra el enorme peso que caía sobre ellos desde arriba. Si no podía contener el agua, los tres serían aplastados rápidamente bajo la presión y luego arrastrados por la corriente. Debido a que su precognición le había mostrado esa imagen, estaba haciendo todo lo posible por aferrarse. ¿Estás bien, Saiga? Ese sí, aguantaré, por ahora. Antes de que la resistencia de Saiga alcanzara su límite, el enorme aguacero se detuvo. Incluso más exhausto que un momento antes, Saiga se propuso desactivar la pared de luz. He usado demasiado poder sagrado. Los tres que estaban en el suelo vieron que las áridas tierras baldías en las que habían estado parados un momento antes se habían transformado en un pantano lleno de barro. El torrente de agua había alterado literalmente, más que figuradamente, el terreno mismo. ¿Es esto realmente el trabajo de un humano? Así que este es el verdadero poder de un inmortal que puede controlar los cielos. Ran y Talán miraron conmocionados ante la gran cantidad de poder destructivo que se había desatado contra ellos. La técnica estilo venenoso explosivo que Saiga había usado antes era casi increíblemente poderosa, pero la inundación repentina había borrado todos los rastros de esa destrucción. El gran volumen de agua casi había borrado las cicatrices que Souso había dejado en la tierra. Este era el poder que el estilo testudo había temido. Fenómenos meteorológicos que estaban mucho más allá del límite de los seres humanos con los que lidiar.
Los tres no solo se habían convertido en enemigo del hombre que podía ejercer el poder de los desastres naturales como quisiera, sino que lo habían enfurecido por completo. Esa comprensión hizo que los tres se estremecieran. Están todos bastante bien entrenados. Solo tenía la intención de ver lo que eran capaces de hacer, pero no esperaba recibir tanto daño. No había creído que había estado descuidando mis técnicas mortales. Allí estaba Fouquet, luciendo como si nunca lo hubieran lastimado. Con Bellra en la mano y rodeado de tornados, parecía ser el amo de los cielos y la tierra. Había recuperado la indiferencia confiada que había perdido momentáneamente mientras mostraba la enorme brecha de fuerza que había existido desde el comienzo de la pelea. No pensé que lo harías tan bien, incluso teniendo en cuenta el hecho de que había tres de ustedes contra mí solo, o con sus diversas habilidades. Veo por qué el aprendiz de Suiboku los consideraba estudiantes dignos. No había forma de que Fouquet no estuviera enojado, pero parecía tener su ira bajo control. A diferencia de antes, estaba estudiando cuidadosamente a Saiga, Talan y Ran. Aunque todavía estaba enojado, había recuperado la calma y, a partir de sus observaciones, especuló sobre la situación actual de Suiboku. Aún así, veo que Suiboku ha caído lejos. Más de lo que creía posible. Desde el punto de vista de Fouquet, simplemente estaba expresando su opinión. Pero para Talan y Saiga, sus palabras fueron un insulto imperdonable. No sé cuánto ha mejorado sus habilidades, pero parece que ha hecho lo que ningún inmortal debería hacer y se ha hecho un nombre en el mundo mortal, ganando fama y estatus mundano. Luego, a pesar de su propia falta de dominio, tomó un aprendiz, luego obligó a su aprendiz a tomar aprendices él mismo para ganarse el favor de los reinos mortales. Era cierto que, por lo que Talan y Saiga entendían de los inmortales, ponerse del lado de la autoridad no era algo a lo que se sonriera. Pero tanto Suiboku como Sansui eran hombres humildes y admirables. No podían soportar el hecho de que un hombre que atacaría el castillo de un mortal y robaría su tesoro ahora estuviera insultando el nombre de Suiboku. Entonces no tengo más remedio que matarlo. No tengo más remedio que matarlo con mi propia mano. Pero la ira de Talan y Saiga no tenía ningún sentido, incluso cuando la rabia llenaba sus pensamientos. No tenían forma de comunicar o expresar esa ira a un oponente que era mucho más poderoso que ellos. Los pequeños tornados que se habían formado alrededor de Fouquet comenzaron a acumularse, enmascarándolo dentro de la nube de embudo mientras se combinaban en un tornado mucho más grande. Explosión. Todos ustedes, aléjense de él ahora. Equesach, que una vez había sido blandido por Suiboku, dijo. Ella supo de inmediato lo que Fouquet estaba tratando de hacer, probablemente usando una combinación de Bellra y sus artes inmortales. Los tres le dieron la espalda al inmortal y comenzaron a correr. Como Talan tenía menos habilidad física que los otros dos, Saiga lo tomó del brazo para tratar de ayudarlo a mantener el ritmo. ¡Ag! Me duelen los oídos. ¿Qué está pasando? Ran se tapó los oídos con las manos. Con sus sentidos intensificados, ella más que nadie sintió los cambios en el entorno que la rodeaba. Aún así, no era como si saber lo que estaba sucediendo le permitiera hacer algo al respecto. Frente a la realidad de que un tornado gigante había surgido alrededor de Fouquet y que las nubes de tormenta arriba habían comenzado a girar rápidamente en un remolino, ella, como simple humana, estaba impotente ante él. Escucha, ignora lo que sucede detrás de ti. Ese tornado no está ahí para atacarte. El aire que nos rodea está siendo absorbido. Su intención es enviar el granizo que está preparando en las nubes para montar el flujo de viento hacia el tornado. No me extraña que haga frío. Las nubes de tormenta que habían cubierto todo el reino durante los últimos días eran tan densas que bloqueaban el sol. Eso había causado que la temperatura en el reino de Arcana y la República de Domino cayeran. Pero ahora rápidamente se estaba poniendo aún más frío. La caída de temperatura funcionará a su favor. Incluso si no puede congelarte, es fácil para él usar el frío para hacerte más lento. Solo concéntrate en alejarte de ese tornado por ahora. Equesach. Mi precognición dice que el suelo se levantará y será absorbido por el tornado. ¿Qué? Eso es imposible. Las islas flotantes deberían ser una técnica a gran escala que solo se puede usar en una tierra familiar. Incluso si hubiera consumido un melocotón enrollado, todavía debería haber límites. Ignorando por completo la incredulidad de Equesach, partes del suelo comienzan a flotar como lo había hecho en la visión de Saiga. No era que todo el suelo se estuviera levantando de una vez, sino que se estaban levantando trozos lo suficientemente grandes como para que una persona o dos se pararan, haciendo que el terreno ya embarrado fuera aún más difícil de atravesar. Sal de ahí. Está a punto de. Está aquí. Tal como lo había advertido Equesach, desde arriba empezaron a caer piedras de granizo del tamaño de cabezas humanas. La magnitud de la granizada solo podría describirse como un desastre natural. Las bolas de hielo, lo suficientemente grandes como para atravesar el techo de un edificio o dañar la pared de un castillo, eran lo suficientemente poderosas como para que un solo golpe directo significara la muerte inmediata de un ser humano normal. Gur. Maldita sea. Salta a los agujeros que dejan las
Rocas flotantes. Esta técnica no levantará la tierra desde debajo del nivel del suelo. Una vez que toma la superficie de una ubicación, esa área debe ser una zona segura. En el entorno de amenazas en constante evolución, Equesats presentó una opción que Saiga no había podido ver a través de su precognición. Pero seguro que el enemigo es consciente de los agujeros que deja su técnica. Así es. Está seguro de que no va a hacer un seguimiento cuando entremos en ellos. De cualquier manera, habremos terminado si nos mantenemos al aire libre. Entra ya. Saiga convenció a Talán y Ram para superar su desgana y todos saltaron a un agujero. Luego creó una pared delgada de luz en lugar de un techo. Las piedras de granizo gigantes cayeron sobre la pared de luz, pero no tenían el peso suficiente para atravesarlas. Eso estuvo cerca. Si nos hubiéramos quedado allí, Talán, él te habría sacado primero. Si bien Saiga soltó un suspiro de alivio por haber evitado el peor resultado posible, la situación aún no mostraba signos de mejorar. Aún así, aunque hay muchas cosas que no tienen sentido, parece que está completamente comprometido a derrotarte. Ya que está usando dos técnicas de esta escala a la vez, dudo que pueda decir con quién está derrotado y que mientras maneja los dos. Ciertamente no se siente como si estuviéramos frente a un simple mortal. Ante la observación de Equesats, Talán, que estaba temblando de frío, se quedó a un pelo de quejarse. Los tres juntos habían logrado arrinconar a Fukei hasta cierto punto cuando simplemente estaban participando en un combate cuerpo a cuerpo, pero una vez que Fukei había hecho todo lo posible, no podían hacer nada más que huir como ratones. La diferencia de escala entre ellos y el enemigo era tan grande que casi se sentían avergonzados al creer que habían estado dando una buena batalla. Ahora entendían por qué Equesats parecía tan aterrorizado desde el principio cuando descubrieron la identidad del atacante. Si lo hubiéramos dejado pasar, lo habría hecho cerca de la capital real, no es así. La técnica manipuló el clima a una escala tan enorme que habría tenido un impacto calamitoso en la capital real. Cuanto más fuerte era el enemigo, menos podían permitirse correr. No es de extrañar que la Villa Témpera fuera destruida. Se lamentó Ran, a pesar de estar todavía en su estado de berserker. La mera enormidad de lo que enfrentaron le había sacado ese comentario. Este no era el tipo de enemigo que se podía combatir con meras artes marciales. Incluso si las tormentas podrían terminar teóricamente si el inmortal que las controla fuera asesinado, era evidentemente absurdo intentar luchar contra un desastre natural de esta escala. Cuando luchamos contra la Villa Témpera, el clima era demasiado bueno para usar este tipo de ataque. Es por eso que, además de usar mi ayuda, Suiboku luchó contra ellos con su propia fuerza. Aún así, hay algo extraño aquí. Incluso si la manipulación del clima se debe a los poderes de Bella, manipular la Tierra hasta este punto cuando nunca ha estado aquí antes no debería ser posible a menos que sea un área volcánica activa. Las artes inmortales eran, en esencia, técnicas que usaban el poder de la naturaleza. Si hubiera nubes de lluvia en el cielo, podría usarse para controlar la lluvia hasta cierto punto. Si hubiera un volcán cerca, podría usarse para sacudir intencionalmente el suelo. Pero controlar el terreno en esta zona con tanta facilidad debería haber sido imposible. La tierra aquí se había convertido en nada más que un páramo vacío. Su regeneración antes también. Incluso si hubiera consumido un ginseng divino, debería haber límites en la frecuencia con la que puede revivirse. Dado que su objetivo era Suiboku, debería haber estado luchando para conservar ese poder hasta que se enfrentó al mismo Suiboku. ¿Por qué esperó hasta que sufrió una herida fatal para comenzar a controlar el clima? Habiéndose calmado por el momento, los tres escucharon a Equesats en silencio. Si bien es posible que Fukei no necesite usar su ki para manipular el clima porque tenía Bella, debería haberlo agotado para hacerle evitar grandes trozos de tierra a la distancia. Equesats no podía entender de dónde estaba obteniendo Fukei el poder para regenerar y mover la tierra al mismo tiempo. Dado que esas cosas eran posibles con las artes inmortales, pero imposibles a la escala que Fukei las estaba haciendo, no tenía ningún sentido para ella. Realmente no quiero plantear esta posibilidad, pero tal vez tiene alguna habilidad que le permite regenerarse y mover la tierra al mismo tiempo. Quizás usando una reserva infinita de ki. Saiga mencionó la posibilidad de una habilidad de trampa que podría explicar la situación, como si la idea le acabara de ocurrir. Tal cosa era bastante común en las historias que había consumido. La situación tendría sentido si, como en una de las novelas ligeras que solía leer, un enemigo tuviera habilidades que fueran totalmente engañosas para los estándares normales del mundo. Eso es fundamentalmente imposible. O, al menos, Suiboku dijo que no era posible. Pero si ese es el caso, eso podría ser lo que él cree que le permitirá vencer a Suiboku. ¿Así que ha pasado los últimos 3000 años entrenando de esa manera? No mejorando sus habilidades físicas, sino dominando las posibilidades que ofrecen las artes inmortales. No es de extrañar porque parecía tan arrogante incluso después de que le dimos una paliza. Maldita sea. Tanto Talán como Ram parecieron comprender por qué su enemigo había estado tan seguro de la victoria. Para empezar, no habían tenido ninguna posibilidad contra él.
No había forma de que lo mataran. En cambio, deberían haberse centrado en recuperar Bella. Ah, entonces todavía estás vivo. El tornado desapareció y el granizo se detuvo. Reprimiendo su impulso de correr, los tres salieron del agujero. A pesar de haber utilizado técnicas de enorme poder, Fouquet tenía la confianza fácil de un hombre al que todavía le quedaba mucha energía en reserva. No mostró signos de verse afectado al ver que los tres estaban bien y completamente ilesos. Bien soportado. Tú, Ekesach, ¿verdad? Así que parece que les dijiste cómo escapar. Veo porque Suiboku era tu portador. Y tú, parece que no estabas simplemente soplando aire caliente cuando dijiste que estabas aquí para matar a Suiboku. Fouquet salió del tornado que se desvanecía. Los tres luchadores se veían pálidos cuando se enfrentaron a él. A diferencia de antes, ahora se encontraban en una situación en la que les resultaba difícil siquiera acercarse lo suficiente al inmortal para atacar, y sabían que no lograrían nada incluso si lograban hacerlo. Tanto la técnica como el terreno están de mi lado. Con la lanza divina en mis manos, no hay forma de que pueda fallar. El mordisco en el aire adquirió un tono aún más duro. Debajo de las nubes de tormenta que bloqueaban el sol, otro frente frío estaba minando el calor de la tierra. Lo mataré. Para eso he pasado 3000 años preparándome. Había comenzado a nevar. La nieve que caía y se amontonaba sobre el suelo fangoso empeoró aún más el equilibrio. La visibilidad, que ya era baja debido a la falta de luz solar, se redujo aún más por la caída de los copos. El terreno ahora estaba lleno de agujeros lo suficientemente grandes como para que 3 personas se refugiaran. Tener que luchar en tales condiciones. Los tres eran muy conscientes de lo desesperada que era la situación. Permíteme darte las gracias. Prueba mis artes inmortales. No deberían haberlo subestimado. No deberían haber subestimado los 3000 años que había pasado preparándose. No deberían haber subestimado la vida interminable que habían pasado preparándose para matar a un solo hombre. Y sepa ahora que las artes inmortales son la única forma en que los humanos pueden mover cielo y tierra. Aquellos que no eran inmortales ni siquiera eran dignos de ser considerados enemigos. Esta era la creencia más arraigada de Fouquet y era lo que explicaba su confianza inquebrantable, su certeza de que derrotaría a las de la casa Baterabe. No importa qué habilidades pudiera tener su enemigo, no había forma de que él, un inmortal que controlaba el cielo y la tierra, pudiera perder. Si bien es posible que no pueda recorrer todo el país, al menos puedo limpiar esta región. Pero, había otro as presente, uno que estaba aquí para proteger a Caputo. El as que estaba sobre la cubierta del más defensivo de los 8 tesoros sagrados, Noah. Souso Ukaba, el loco con cicatrices, el mago supremo. A bordo de Noah, Souso usó su poder para crear una enorme torre de llamas. El intenso calor de las llamas derritió la nieve, secó el barro, aumentó enormemente la temperatura e incluso había aclarado la visibilidad. Imposible. El hecho de que se sintiera incómodamente caliente por las llamas le dijo a Fouquet que la columna de fuego sobre él era mágica. Sin embargo, Fouquet no podía creer que un humano pudiera lanzar magia a esta escala. La enorme llama que se había creado bajo el cielo lleno de nubes hizo que la nieve que caía se evaporara y se apoderara de los cielos que Fouquet había creído que eran suyos. Entonces, todavía hay quienes han aprendido de las enseñanzas de Suiboku. Parecía que Fouquet creía que todas las desigualdades del mundo provenían de Suiboku. Furioso como aún más se atrevió a desafiarlo, Fouquet comenzó a manipular la tierra. Los grupos de tierra y roca que había levitado del suelo antes comenzaron a girar alrededor de Fouquet como satélites. En combate cuerpo a cuerpo, el tiempo que le tomó a Fouquet preparar su próximo ataque habría sido una eternidad. Sin embargo, no había forma de interrumpirlo desde donde estaban ahora y, lo que es más importante, no tenían forma de matar a un oponente imposible de matar. Ante ese hecho, Saiga se vio obligada a tomar una decisión. Todos, corran. Gritó con una voz mejorada mágicamente hacia la gente a bordo de Noah. Afortunadamente, habría sido difícil, incluso con los poderes de Fouquet, destruir a Noah. Pero era dudoso que Fouquet simplemente los dejara a los tres subir a bordo del barco incluso si subieran a bordo, eso solo motivaría a Fouquet a intentar destruir su nave de escape. Vamos a ganar tiempo para ti. Date prisa y sal de aquí. La gente a bordo de Noah no pudo evacuar rápidamente, incluso después de haber escuchado su orden. Saiga entendió todo esto, sudando profusamente mientras se colocaba en una postura sosteniendo a Ekesach. En cuanto a ustedes dos, lo siento. Ante la disculpa de Saiga, Talan y Ram volvieron a tomar conciencia. Recordaron que estaban aquí para luchar. No tienes nada por qué disculparte. Me preocupé por un momento de lo que harías si me dijeras que corriera. Sí, lo que dijo. Vamos a patearle el trasero de nuevo. No importa cuán poderoso sea el enemigo, aún pueden luchar. Como tal, seguirían luchando hasta el amargo final. A pesar de que sabían que su emoción solo estaba allí para enmascarar su miedo a la muerte, sus 3 corazones laten como uno. El tiempo de juego ha terminado, dijo el inmortal, descartando su compromiso con un bufido burlón.
Fukei parecía casi aburrido, evidentemente no estaba interesado en participar en una pelea en términos mortales mientras lanzaba un aluvión de islas flotantes contra los tres. Manipulación mundial, la ruina y el abismo. Cada pedazo de tierra, cada isla flotante, era más grande que un ser humano. Los tres lucharon desesperadamente para avanzar mientras las masas gigantes volaban hacia ellos en un enjambre. Aunque ahora estaba bien iluminado, el suelo todavía estaba cubierto de agujeros gigantes. Les dificultaba correr y restringía las rutas disponibles para el movimiento. Aún así, los tres continuaron avanzando hacia Fukei mientras esquivaban las rocas lanzadas hacia ellos. Inútil. Fukei permaneció inmóvil incluso mientras observaba su desesperada carga. No tienes nada que ganar. Fukei se agachó y se concentró. Su respiración era tranquila y pudo activar su habilidad sin interrupciones. Un latido, luego Flashtep. Fukei apareció de repente frente al Talán corriendo. No. Saiga y Ra notaron el movimiento repentino, pero no iban a lograrlo. Los tres se habían separado mientras avanzaban mientras evitaban las rocas que los atacaban. Talán ya había comenzado a reaccionar, pero no importa cómo se moviera, era demasiado tarde para responder con eficacia. Talán era un hombre corriente. No tenía una velocidad o durabilidad sobrehumanas. Físicamente, era el más débil presente. No había nada que pudiera hacer en estas circunstancias. Si debes maldecir a alguien, maldice a tu maestro. Maldito Suiboku. Talán no maldijo a nadie y no se avergonzó ante la muerte. Aceptó el golpe que se le dirigió con los ojos abiertos. Observó el golpe que lo mataría, un golpe que tenía detrás la ira de 3000 años. Pobre de mí.